Good morning, everyone. My name is Matt Lovegrove. I'm a digital learning advisor working for Cognita Schools in the UK. It's a pleasure to welcome you to our panel today, which is part of Cognita's Global Digital Learning Conference, the School of the Future. And I'm Conor McGlinchey, also a digital learning advisor in the UK and with ISCN in Switzerland. This conference is a platform where our global community showcases successful experiences and this year, focusing on artificial intelligence in education. Today, Matt and I are delighted to be moderators for this fascinating discussion. We hope you enjoy Student Voices, AI and Learning. So today we have the privilege of hearing directly from the students about their experiences with AI in their learning and personal lives too. We welcome three brilliant students from across the Cognita network of schools. Please allow me to introduce them. Today we have Erin Lee from Downs End School, we have Gala Sands from the British School of Barcelona, and we have Ria Munchie from Southbank International School. Welcome all. We're thrilled to have your perspective on what might be one of the most, if not the most influential technologies that humankind has ever created, from the plow to Apollo, now to AI. So to kick off this essential conversation, we'll start with questions about your initial experiences and preferred tools. Erin, when did you first start using a Gen AI tool and what kind of things did you use it for? All right. So before COVID-19, I had never heard of AI before. But in 2023, when I moved to Texas, one of my friends at middle school told me about ChatGPT. And he knew that I had been struggling with some assessment in class because I had only recently moved from Korea and I wasn't feeling very confident with my English. So my friend showed me what ChatGPT was and said I should use it and that I would find it useful. So at first, I used ChatGPT to help me with some of my assessment, especially for English, because the assessment were difficult to understand, and I found it really useful for translation. And it was much better than Google Translate because it's not only that did it give me the translation, but also ChatGPT gave an explanation of what the assessment is asking. And I also found it really helpful that after ChatGPT had given me my answer, and it would say, do you want more information or more tips about that? So I could learn even more. And another way that I use AI was geography class. And we were given a project to design a cereal box for a country. And the country I was assigned was South Africa. And so ChatGPT gave me some advice and examples. So I would provide the information that I wanted to be included on box, such as colors and the name of the brand and what it should look like. So ChatGPT then generates some images and I kept suggesting alternation and generating new image until I was happy with my result. And lastly, I using to summarize topics I didn't fully understand and to test myself. And they give me some quizzes before exams. So it was really helpful for me. Super, thank you. So it sounds like you were really impressed with the accuracy of the output and also how your kind of prompt craft has developed over time. So thank you so much for sharing those really interesting insights with us, Erin. Over to Connell. Thank you, Erin. That was, again, like Matt said, a wonderful insight. And really, as professionals who work in the field of digital learning, quite inspiring how technology was able to lower the barrier so you could feel included in your lessons. And just how quickly you adopted that technology into your sort of workflow. Now, Gala, over to you. Which specific AI tools do you find most helpful? What's the best for you? And which ones do you use most often for personal or projects that you do at home? And this could be anything from coding,
maybe even art, planning, or research? So to be completely honest, I don't depend or rely much on AI because I feel like, well, these for my school tasks. I feel like I have the information I need from my teachers, from textbooks, from past papers. So in the school aspect, I don't tend to use it much. I do feel like I think the common ones, ChatGPT and Microsoft Copilot, I use them to get like specific answers to big questions because I feel like if I go to Google and I search a really long question that does make sense, I feel like Google doesn't, it would take me ages to find the specific answer I need on Google. So in ChatGPT, I can write the whole question. And if it doesn't understand, I could just keep on repeating different prompts and seeing if it finally understands me and give me the answer I need and maybe also tell me where they got it from so I can see more information. I've also used other like image creation AI places. I don't know like specific names to create logos for an EBQ project I'm doing. And I feel like it's really good because it gives me different ideas, different techniques, and maybe like allow me to create a new one by myself. I also feel like um it helps me maybe to spark a new idea. So I might recently I've been doing a project for fundraising and I use like what can I do? What games can I do for kids to enjoy? So I write a few ideas and ChatGPT will give me like, I don't know, 50 more ideas based on what I told them to like spark this new idea that I could use for my fundraising. And yes, Yeah, well done. And what really strikes me about both of your answers is how you're using the technology to drive innovation rather than the tool being the innovation. You're still maintaining that control over it, which is quite inspiring, really. Over to you, Matt. Yeah, thank you. I also found it interesting that you were talking about not Googling anymore. I'm trying the same at the moment. And actually, I'm finding myself more and more just asking AI for quick answers rather than having to do that kind of level of research. But at the same time, I'm thinking actually it's probably good for me to do research and not just lean too heavily on AI and get different perspectives. So it's an interesting shift, isn't it, in how in how we're learning and how technology is moving. A few years ago, I thought that Google was everything and I couldn't ever see anything taking over Google. And I think now we can. And I think they're a little bit scared about it as well, which is interesting. So, if we could go a little bit deeper into your school life, Ria, as well, could you describe a common school assignment or a task? And at what stage do you think, or at what stage do you start thinking AI might be able to help me out here? For example, is it the initial prompt? Is it for brainstorming, outlining? Is it breaking down kind of simple? Is it breaking down more complex concepts into smaller chunks, or are you using it for kind of proofreading? What ways are you using it in school? Thank you for the question. So what I like to use it is sometimes when I'm studying physics and I'm stuck on a problem, I'll look at the mark scheme to see how to solve it. But sometimes the mark scheme kind of just lists the basic steps and doesn't really explain how they got there. So the mark scheme provides the what, but I'm after the why behind it. And this is when I turn to AI because if I feed it the question, it can break down the reasoning behind the specific steps so that I can gain a deeper understanding. And what I find particularly powerful about using AI like this is the customization. So if they give me an explanation and I still don't understand it, I can keep prompting it to maybe explain it visually, to give me an analogy, or even to explain it like I'm 5 years old. So that way it can really adapt to me as an like individualized learner. And then I can really understand it more deeply and then apply it to other unfamiliar questions, which is really what the heart of science is about. And another kind of project or assignment that I think I could use AI for is kind of as a research tool. So recently I wrote a psychology research paper investigating why fewer women study STEM at university compared to men. And thinking of the arguments for this paper were quite intuitive to me. You know, there's less representation in textbooks and because of social conditioning, but really pinpointing the specific, evidence, case studies, and statistics was taking a long time and wouldn't always give me relevant results if I looked on Google. So
when I crafted a basic outline of my 3 main arguments for the essay, I put this plan into an AI tool called Perplexity, and they gave me a tailored list of specific, relevant, and credible online sources that I then read and analyzed myself. So using AI like this, it doesn't do any writing for me, but it instead kind of like acts as a funnel for the internet, the thousands of online sources, so that I can focus and spend more time on actually writing than trying to find and rummage through a bunch of Google sites. That's super. Thank you. I love the way you describe that as a funnel and not leaning too heavily on AI to actually do the thinking part of your learning as well. You might use it to quickly gather opinions or facts, but ultimately you're the person that's bringing that together and doing that and actually doing the work that goes with it. So thank you so much for sharing your really fascinating insight there, Ria. Connell, over to you. Yeah, absolutely. And actually, because you were able to simplify your learning in some ways, like explain it in different ways, it actually means that you can deepen your learning as well. And you can go further than you may have done solely either in the classroom or in a textbook or through a simple Google search. Now we're going to open the floor to all 3 of you with a question. And the first question we're going to ask in this form is, what is one type of school assignment or project where you find AI tools are actually not helpful, if there is one? And kind of as an aside to that, even if you are able to use AI tools, are there any parts of your schoolwork where you would prefer to do the work entirely for yourself? Well, I'll start. I kind of feel like AI is not it's not gonna learn for us. So, for example, reading, we have to do that ourselves. I think analyzing books or reading books, I don't think that's ever replaceable by AI. That should be our job. I love that. So reading books, and there's something special when you read books at school and you really go into the detail where you might read a chapter in a class, but actually I remember some English lit lessons where you may have spent a lesson or a week even on a paragraph alone. And you can only do that through dialogue, collaboration. And Ria, is there any other area of school life where you actually prefer to just do it yourself? I feel that like writing analytical English essays is better to do yourself because I feel like it's really crucial to go through that whole experimental learning process of finding your own voice as an author. And if you just use ChatGPT or any other AI, it kind of dulls the creative process and could actually weaken the very writing skills that we're supposed to develop in school for exams and later in life. And we can even all start to sound the same if we just all use AI for those kind of writing skills. Fantastic. I think, yes, people are finding that where they may have applications for jobs, for example, and it's becoming apparent that every CV is reading similar or the same. So that's great insight. And yeah, I think you really struck a chord with me there that you have to find your own voice. Otherwise, it would be very easy to go through life with AI without really knowing how you feel or think. So that really struck me. How about you, Aaron? Is there any area of your sort of wider life where you think AI can kind of stay out of or be excluded for it entirely? What's your boundary? Yeah, so actually I agree with that. Essay is not really helpful to use AI because today like many people know what AI and how AI written it. So it is really obvious that ChatGPT had written it if you're just using AI for essays. So I think it is better to use ChatGPT for guidance rather than writing out the essays. Also, sometimes when if just like using writing essay, like it's confused, it makes me more confused because if I did written more details about that, ChatGPT just going other another way. So yeah, and
For maths, I think when you're doing like when AI reading a graph, like it is unable to read or generate the graph because um it is really hard to read for AI. So I have to do myself for um graph things. Absolutely. And I think you touched on something similar that Ray and Galen, you both kind of touched on as well. Whereas, and we talk about this a lot as teachers as well, is that actually in order to learn, you have to think hard, if that makes sense. And you kind of, it's almost like being in the gym, isn't it? Where if you're lifting weights that are too light for you, then you'll not really get stronger. Whereas if you really push yourself and go to that next level, then that's where the learning really happens, isn't it? Um, Over to you on the future, Mr. Lovegrove. Let's just close then with a moment of reflection on the future. So, Erin, Gala, Ria, looking 5 years ahead, what do you hope your school or even our society will look like specifically because of or despite AI? Who'd like to start? Okay, I can start. So I hope that AI can be used in education to help make learning more accessible and inclusive, particularly like breaking down language and geographical barriers. So although language translation technology has existed for many years, AI has the potential to transform that into real-time translation and on a much larger scale, so that many students around the world, maybe even, for example, in rural India, could potentially access the same level of education and resources as those students in London. So I hope that AI can help transform education to become borderless. Excellent. I love that. So you're talking there about equity and inclusion, aren't you? Using technology to give people the same opportunities, which I love. Thank you. Erin or Gala, any points from you on this? Yes, so I think for school, the student become more personal because everyone is now using AI. So like after like 5 years ago, like I think there's like course for courses for AI and for entertainment using more AI for movies and animation. Even now, in Korea, like there's movie made by AI actually. So I think it's really important like for that. And I hope also future school use AI really wisely because um even now many people there's many AI detector and humanize humanizing AI. So it's not gonna be cycle it because student keeps using AI and humanize it, and in AI company they keeps making AI detection. It's gonna be like bad cycle. So I think student will use really wisely and not it should support for learning, not replace it. Mm, yeah, it's about having that kind of academic integrity, isn't it, Erin? Making sure that you're still responsible for your work. Thank you for that. And Gala, just coming on to you, have you got any concerns about kind of the way the world is going and artificial intelligence? Do you think it's important that we still maintain part of our humanity during this rapid change? Well, I do hope we maintain our humanity because I think that's what makes us, well, human. I just hope that the future isn't a war against AI. I want it to be like I want AI to help us become better people and um keep the world sustainable, make better projects and just work with it instead of against it. A lovely summary there, and I'm pretty sure we all feel the same. So thank you so much for that interesting insight there, Gala. Super. Fantastic. So before we conclude what has been a highly engaging and forward-thinking conversation, thanks to you, Gala, Erin, and Rhea, Matt and I want to express our most sincere thank you. You have been absolutely exceptional, so thank you.
Yeah, really invaluable perspectives there on how AI is truly being used in the classroom and beyond. And we really appreciated your honesty. This is such a rapidly developing area, and it's so important that we listen to you, our students, on this. So thank you for being so open and honest. Absolutely. And I think if we can take one message from this is kind of what you said at the end, is that AI becomes a force for good and for equity and creating borderless education, as Rhea said. So thank you very much. And we want to thank you as well for your generosity in sharing your insights and demonstrating what the future of learning is. And that I think we're in very capable hands in the future with students like you coming through. So thank you. And thank you to also the organizers of School of the Future. These discussions is what makes these events so purposeful and impactful. So thank you again. Yeah, thank you. And goodbye for now. Thank you so much. Good morning, everyone. My name's Lulu Gao. I'm the head of teacher experience at Flint. Flint is an AI learning platform for both teachers and students to personalize learning that has partnered with Cognita. So today it's my true pleasure to welcome you all to our panel, which is framed as part of Cognita's Global Digital Learning Conference, the School of the Future. This conference, in its 5th edition, is a platform where students, educators, and leaders across Cognita share successful experiences, innovative projects, and key trends, especially concerning the present and future of artificial intelligence in education. And it's an honor to moderate this highly relevant panel, Flint Incognita, What Does Teaching Practice Look Like in the Next 5 Years? Today, we have the privilege of benefiting from the experience and vision of 3 distinguished educators from the Global Cognita Network who are at the forefront of integrating AI into their classrooms. So to introduce them first, we've got Richard Stratford from the British School of Barcelona in Spain. Hello. Hey, Richard. We also have John Kelly from Alinka International School in Mexico. Good morning. Hello, everyone. And finally, we have Paul Giuseppe from the International School of Ho Chi Minh City, American Academy in Vietnam. Good morning, everyone. Awesome. Welcome, welcome. So to begin this inspiring conversation about how AI is transforming our profession, I would love to direct an initial question to each of you, which will be followed by open debate amongst 3. So hopefully that sounds good. We'll start with Richard. So Richard, could you share with us some of the concrete ways in which you've integrated AI into your own teaching practice? Of course. So artificial intelligence has obviously taken massive leaps in the last couple of years, and we've been using Flint AI in the British School of Barcelona, mainly so far to help teachers, and we're looking to launch it with students in the next few weeks and see how it can help the students in the classrooms as well. As teachers, we've been using artificial intelligence for planning and resource creation. So it's really helped us to become more efficient and time-saving in the way that we plan for lessons and create resources for those lessons. And it's also allowed us to add in more differentiated support for students as well, because it's much quicker and easier to differentiate lesson plans and resources using artificial intelligence than it was
in the old-fashioned way of just having to do it yourself. In terms of actual resources that we've been creating, there are many and varied different ones. So we can create quick starter activities for classes. One of the main things that I've been using it for is for creating discussion prompts for new topics, and getting students really engaged in those new topics by asking the artificial intelligence to come up with questions and prompts that students then discuss, perhaps starter during a lesson. And of course, it's really useful for developing assessments as well. So one of the really good things that I found about Flint is that it will remember details about classes, about courses and syllabuses that you teach. So you can ask it to create assessments for particular courses and syllabuses, and it will really stick to that and create really useful assessments that we can use with students in lessons. Thank you very much, Rickford. That's very exciting to hear how, Flint is both benefiting, and AI in general is both benefiting your teachers and students. And I also wanted to ask John Kelly, based on your integration of AI, what outcomes or impacts have you noticed so far, both on your teacher end and also for your students? And what is something that you're still looking to achieve with these tools? So I think it's a really interesting conversation. Like I didn't really think in my teaching career that I would be having a conversation about how to use artificial intelligence in classrooms. I would just like to prefix the whole conversation with that. But thinking about where I've been over the last 3 years with my journey with artificial intelligence, and now with Flint, what impact have I seen in the classroom with children? Well, I've seen children a lot more engaged. I think that would be the first thing to say. And I think their needs have been met a lot more when we correctly implement the systems in the classroom. So obviously the key for me would be, can we accelerate learning? Like, can we do it in shorter periods? Can we use our time as a resource much more effectively? And the second thing for me would be, can we broaden the depth of the learning, and can we make deeper learning stick with the AI tools? I'm gonna be honest and say that I haven't actually seen a massive impact yet in the teaching and learning across the school. I mean, I'm just going to be completely honest, because we're just in the initial stage of trying to land and sort of conceptualize what is AI in many different classrooms. In my classroom, though, I have seen that the children who use AI do get more targeted help for their questions. They do get quicker and more instant feedback, which I really, really like. We were talking yesterday. I did a class actually with my grade 12 IB history students. We're just about to take their mock exams in November. And I set up 3 activities for each one of the 3 papers. We've got paper 1, which is the source paper, paper 2, which is the essay paper, and 3, which is the higher level essay paper. And watching the children interact with it, I did feel that I was getting much more out of them in terms of their revision practice. So I think, while I am absolutely hugely pro AI, I think like we're just taking such small steps into that. I think it's hard for me to say there's been a general impact across the entire school. But at the same time, the potential there is just absolutely mind blowing for what we could do with this platform across the whole of the school's groups and here in the Olinka. I think in terms of teaching practices, I think like I much more prefer in artificial intelligence the ideas that are really going to get children hooked into the classroom, the way in which they're going to engage with the material, and looking for practical application. So my number one piece at the moment in Olinka is, how could we use Flint, or how could we use AI tools to help children revise for exams? That's where I'm going to start. Yeah, definitely makes sense, John. And also on my end, I've mostly heard anecdotal things about how AI is benefiting. I think everyone's still trying to figure out how to measure how successful it can be. So I think honestly, the way that you're approaching it is amazing, and how, you kind of just have to dive in, get started, get your feet wet, and then see what comes out of it. So I think that open-mindedness and willingness to pursue is very important here. Thank you, John. Yeah, so for this next section, I want to talk about current and future transformation through AI. So,
Paul, uh, with the time that you've spent using AI, what have you noticed that has already changed in your teaching process? I know we just talked about how, like, you know, this process of change might be really, it's like incremental in steps. But I guess, like, what parts of your old process have already been completely transformed? Well, to build on what John was saying there, I think it's all about establishing what's the best place for impact in your classroom and how delivery of your content or assessment of your standards is going to be laid out. And what I've noticed really is the feedback cycle has changed quite a lot. Students are moving into a more reflective, continuous feedback cycle using AI. I've been lucky enough to have student-facing chatbots for the past number of years. This is my third school year with that Flint implemented at that level, and students really engaging in the process of reflective learning in class. Again, that the change really is how we establish evidence for the standards being taught. What's the end product? What's the end outcome? In terms of other benefits, the frequency of feedback, the ability to implement Bloom's taxonomy, command words, all the things over the past few years I would have loved to implement in my class. I now have that at my fingertips. And it's really bringing up the level of engagement. But again, it's in the future, I think it's all about establishing really the place for AI in the classroom and what part of the process does AI really play in the learning cycle. That's going to be really important. For sure, that definitely makes sense. And I think the transformation is already here. And I like how, you're talking about the feedback cycle. This is really centered around how you interact with your students. And I think it's really important to keep in mind that, AI isn't replacing the teacher, it's only helping you to do more. So, yeah, that's awesome. Great. So, we can start the open debate portion if you all are ready for it. So, looking ahead and thinking about the title of our panel, how do you imagine your teaching process changing in the next 5 years? Yeah, what tasks do you think will delegate to completely or to AI completely, and where do you think the human role will focus? Feel free to. Really good question. Really good question. I'll kick off you one because I just read a really amazing book by a guy called Emad Mostaki. It's called The Last Economy. Yeah. And I just recently injured my knee, so I was in hospital and I had my Kindle. I downloaded this book, and I really like reading around it. So Emad Mostaki is he's the CEO of Stable Diffusion, which is an AI program. And he's also a really interesting person. And in his book, he says we have 1,000, his theory is that we have got 1,000 days to save capitalism. Because what AI will eventually do is will completely invert the economy and make sure that, if you've got cheaper access to intelligence that's more powerful than humans, it really changes the whole basis of our economy. Yeah? So considering that, and considering that I am having conversations now with a whole range of students who are aged between 15 to 18 about what their university applications are going to be and where they want to go in their careers. One of the topics that's really coming up a lot this year is how do I select a career? This is both from the child and the student that is AI bulletproof. That, like, say for example, accountancy, right? Like, maybe 5 years ago we would have said accountancy was this very traditional subject that you could go into and end up in consulting and like have great longevity in that career. And now, like, how is AI is accountancy in the AI crosshairs? Will that career be there in 10 years? Is it worth me investing in that? And then we look at higher education. Some of the stats that are coming out have higher education. I see higher education in a real difficult dilemma at the moment. And of course, it's no longer that pathway to have success in the future. So I think one of the key things that's going to change really is the economy, I think, and like preparing children to go into the world of work now is a non-negotiable that they learn and they sort of integrate AI into their practices. But how far that will go, and does this end capitalism in the next 1,000 days? I'm actually starting to feel that could be somewhat true. Because the World Economic Forum suggests quite clearly that
there's going to be more jobs. There's going to be a net overall gain of jobs. And I disagree. I just disagree. I don't see where those jobs are going to come from in an economy that's so quickly disrupted by AI or AGI, because AGI is on the horizon now. Almost all of the major companies are talking about it. It's in Sam Altman's speech all the time. And I think that's a really interesting thing to start with, because if in the next 5 years or the next 1,000 days, let's say 3 years, AGI arrives and starts to sort of really radically transform the world of work, it's going to really radically transform the world of teaching and learning and what we do in schools. How far that will go, I think, is the questions I'd love to pose to the panel members and hear their thoughts on it. I think for me, in terms of actual practical changes that we'll see in the classroom over the next 5 years, I think there's going to be a big transformation in terms of assessment, because, of course, artificial intelligence makes it extremely easy for students to gather and assimilate information. I think we might see assessments become more oral, so students having to, and there be more emphasis on explaining and showing and telling the teacher exactly the details of their understanding about things. On what John was saying about how AI is going to affect the job market, I think it's going to be really important for us to teach students about AI literacy, teaching them effective prompting, be able to evaluate AI outputs critically, and also being able to understand the limitations of artificial intelligence as well. There's a lot to unpack there. So to build on what John was saying, we are always cognizant as educators of the future outlook for the professional landscape. We don't know what we don't know currently, because John is right. Over the next, we could exponentially see growth in the industry, which leads to the fall of capitalism in 3 years. Now, let's all hope that doesn't happen. But in terms of understanding the educational landscape right now in class, I agree with Richard that what we're attempting to do is teach prompt mechanics, teach students to be able to discern what AI is actually doing behind the scenes and how it can aid you in showing critical thinking, perhaps. Maybe this is moving towards, IB had it right all along about the emphasis on critical thinking. So it's a huge question to unpack in terms of job landscape in the future. I did hear recently, it said quite a lot about ATMs didn't replace bank tellers, but this is more akin to the Industrial Revolution, not the ATM in metaphor. So we don't know what jobs are going to exist. We don't know what type of intellectual jobs will be available in terms of which is going to be replaced by AI or which are going to be streamlined by AI. We see what Amazon is doing right now. But as educators, we are just looking at prompt mechanics, and over the next few years, it's about trying to get students to show understanding and their relationship to it in a healthy and hopefully productive way that they can find positions in the future. I've just got one more thing to add for this question as well. I think as educators, we're kind of hoping that artificial intelligence is going to give more opportunities and develop personalized learning. And I think there's a big opportunity for the AI to become like a virtual teaching assistant, and give us as teachers in the classroom more time to concentrate on individual students and have the artificial intelligence being those teaching assistants for the students in the classroom. Yeah, thank you, everyone. We talked about everything from, a whole new economy being shaped to how to practically change assessments and AI literacy and like skill sets about, should we be focusing on critical thinking, mastery? There's a lot to unpack there for sure, like Paul said. And I think it's very exciting to think about how AI can give teachers more time, not just by like saving time on specific tasks, but also
being able to scale what a teacher can do. And yeah, for me, for a lot of people that I talk to, hopefully that turns out to be personalized learning and that, students can still find jobs in the coming market. But yeah, that's very exciting to think about. And thank you all for sharing your insights there. For the next question, I guess we're looking for some advice for transformation. So let's close with a more practical and encouraging note here. What vital advice would you give to your fellow educators who want to transform their teaching with AI, but haven't started yet or feel overwhelmed about where to begin? And, they might just need that initial encouragement from you all. I think I can get started on this one. I said to a recent summit that the expert in the room is still the teacher. The expert in the outcome is still the teacher. In terms of what a chatbot or any sort of AI implementation in the classroom is all going to be based on what you put into it as a teacher. It is your expertise. You're assessing the standards. You are setting up the curriculum. I would say trust yourself in how you want to approach your use of AI. And remember, at the end of the day, you're going to be the expert in the room. Yeah, I agree with that, Paul. And I think I would add to that for anyone who's feeling concerned or overwhelmed about starting to use artificial intelligence, then just start small. Pick a really simple and small part of your lesson. For example, a formative quiz or a starter activity or something like that, and just use the AI to create that to start with. It doesn't have to be whole lessons that you're using AI to plan. It can just be one small part of the lesson. And like Paul said, remember that you're the expert. Focus on your pedagogy and just use the AI to help you, and start with small tasks and build up from there. Okay, yeah. So I think it does radically transform. Right? So creativity and transformation seem to be intrinsically locked inside classrooms. Yeah? So getting teachers to be more creative about their classroom practices seems to be like the first way into it. And teachers mostly are very creative people. So unlocking that human quality first, I think, is very important. And then designing activities that make sense to the students and make sense to the teachers. I'm making sure that they are using it, because I think if you're not using AI in your classroom, you're going backwards, right? And I think you cannot envisage any kind of future where AI will not be in classrooms or in workplaces in any shape or form. So we've got to start to bring people along in that, but understand that it's like many of the panelists have already said, it's a complex problem to unpack, and we don't really know where this might lead. John, I think one point I'd make about modeling good use of AI is just to be really transparent about your use of AI as well, both with colleagues and teachers. I've noticed that students do pick up on when teachers are using artificial intelligence. I think it's good just to be transparent about that and tell them, and that's modeling good practice them as well, and hopefully something that they will do themselves also. That is the secret cyborg idea, right, Richard? The cyborg, and I'm not a secret cyborg. I use it now in almost everything that I do in school, and I push it and I push it. And I think first in my mind, when I got a task to do, I think, I'm AI first. How can I use the different tools that I've got to help me accelerate the processes? And I use it for almost everything as well. Everything that I do in my life, I use AI now. And the students are kind of following on in that pattern, right? So that eventually, again, if we take that to a long enough timeline, it just explodes evaluations, right? Like, how do you evaluate when your AI tools are more smarter? Then they're kind of interconnected to all of our world. Like, you really fundamentally, and that piece, which is the evaluation piece, is that will fundamentally change what school is. Have you seen the alpha schools, Richard and Paul? Alpha schools are these schools that are popping up in the States that say that they can get all of the learning done in 2 hours at the start of the day, 8 till 10. They put the children into AI programs, and from 10 onwards, they work in projects and sports and theater and concentrate on their humans. It's very polemic. It's really polemic. So there's lots of people like standing up for AI and attacking AI and whatnot. But this is what the goal is, right? Is like to use AI tools
to speed up the learning process and make it deeper and easier and more personalized. All of that is right there. But at the same time, the teaching profession will have to change quite significantly to unlock all of those superpowers that AI can give us. What do you think, Paul? It's very difficult to unpack all of that, because I completely agree with you. It is going to be it's going to be a shift. I don't know on the landscape when that's going to happen. So when I like to think of my students in the classroom, I'm thinking of the ones in front of me right now, where they're going to be in 5-6 years' time. I agree that potentially this could happen in the next 10 to 15, 20 years, but we're going to have to do a seismic shift in the educational landscape to catch up with these outcomes, which are going to happen in the real world. It is hard to unpack in terms of the unknowns. We've been saying for years that universities potentially might have to modify how they accept certain types of summative assessments or criteria. So we've always had this conversation about, assessing students. Now it's become more advanced and more pertinent because of the use of AI. How are we going to assess assignments going forward and assess learning going forward with the advent of these technologies? But I don't know in what stage of that landscape we are right now. So I'm thinking for the students and the teachers picking it up right now, I would say still emphasize that the teacher is the specialist in the room, is the one with the expertise and the value in terms of setting up curriculum and understanding the students on the ground. In the coming years, that will shift. Guaranteed, you're right, that will shift. I just don't know what type or what part of the industrial revolution are we in at the minute. Are we at the very beginning of it? Are we 10 years out and it's complete change? Jobs, the landscape changes? I don't know. It's going to be a very much wait and see and work with it. Yeah. Thank you, everyone. This has been a really interesting conversation. I actually saw a post a couple weeks ago saying that the next generation of millionaires might be plumbers, or it might be like handymen. I don't know how true that is, but I do think a theme that I'm seeing here is really to like emphasize the relationships. Like right now, it might be the relationships between your teachers, getting them to talk about AI, getting them to have those discussions that feel really tough and really existential in a way, but also long term, setting those relationships with your students. Right now it might be for practical use, like framing AI as an experiment in your classroom, getting your students' input, their feedback on how you're using it and how it's affecting their learning. But yeah, overall, thank you so much for this conversation. It's been really exciting and very interesting. Yeah, I think we're running short on time, unfortunately, but before concluding this inspiring and revealing conversation, I want to express my most sincere gratitude to our 3 extraordinary panelists, Richard Stratford, John Kelly, and Paul Giuseppe again. You all have demonstrated through your experiences that artificial intelligence is not just a tool, but a catalyst for rethinking, rehumanizing, and completely transforming teaching practice, and preparing us and preparing the students to be even more effective in this constantly changing world. So thank you for your generosity of sharing and your time and your visions, for demonstrating that collaboration and a positive attitude towards technology allow the promise of the school of the future to come true. So to the audience, thank you for joining us, and see you soon. And thank you again for your valuable time and dedication to education.
días a todos. Mi nombre es Erika Díaz, líder de aprendizaje digital del Colegio Manquecura Ciudad del Este, y es un verdadero placer darles la bienvenida a este inspirador panel. Este espacio se enmarca en la 5ª edición de la conferencia global The School of the Future, de Cognita, una plataforma donde el talento y la visión de nuestros estudiantes toman protagonismo. Es un honor presentar a los 2 equipos de estudiantes de la red Cognita que hoy nos acompañan. Dirijo un saludo especial a los equipos completos de cada colegio, a quienes felicitamos por su increíble trabajo. Equipo de American British School nos presentan su proyecto Compostaje Inteligente. Les acompañan los estudiantes Anastasia Nisbet, Cristóbal Olivares y Tomás Montesinos, guiados por su tutor Alejandra Aguilera. Equipo de Greenland School exhiben su proyecto Eco Cooler Escolar. Un saludo a Javier Abriagada, Martín Mercado, Isidora Cruz, Ángel Neira, Consuelo Vargas y Cristóbal Moraga, y a su tutora Alejandra Rivas. Muy bienvenidos a ambos equipos. Para comenzar este diálogo sobre el proceso creativo que hay detrás de la innovación, voy a dirigir preguntas hacia cada equipo. Iniciaremos esta conversación con la presentación del proyecto Compostaje Inteligente. Cada día generamos residuos, pero ¿qué pasa con toda la materia orgánica? En nuestra escuela, este problema era evidente, una montaña de restos de comida y jardinería que terminaba en la basura, desaprovechando su potencial. La solución no era solo hacer compost, era optimizar el proceso. El proyecto de compostaje inteligente se puso en marcha. La primera fase fue la planificación. Investigamos, diseñamos y definimos los parámetros clave. ¿Qué compostar? ¿Cómo medir la temperatura y humedad? ¿Qué tecnología usar? Con el diseño listo, pasamos a la acción. Construimos el contenedor, instalamos el hardware y programamos el software. La clave del sistema inteligente es su capacidad para monitorizar sensores de temperatura y humedad enviando datos constantemente a una plataforma digital. Hemos empleado diversas herramientas digitales para dar solución a este problema. Usamos Tinkercad para crear un modelo 3D del recipiente. Una vez listo el modelo, armamos la compostera utilizando materiales reutilizados. El siguiente paso fue diseñar un sistema autónomo que nos permitiera monitorear y controlar el estado de humedad del compost. Para ello, usamos ESP32 y un sensor de temperatura DHT22 y una mini bomba de agua. Montamos el circuito y los componentes electrónicos para luego programar el microcontrolador. Utilizamos un modelo de lenguaje para crear una WebSocket compatible con una aplicación Python de terminal y así lograr una conexión remota y continua mientras estemos conectados por Wi-Fi. Programamos el sistema y realizamos las pruebas. La tecnología solo es una herramienta, el verdadero impacto viene de la participación de la comunidad. Buscamos extender el proyecto a toda la escuela. El proyecto de compostaje inteligente no solo redujo nuestros residuos, nos enseñó sobre la sustentabilidad, ciencia, programación y trabajo en equipo. Perfecto. Prácticamente nuestro proyecto consiste de dejar al lado el tema de compostaje común, que en este caso es sin monitoreo, es sin prácticamente dejarlo a la deriva, y nosotros estamos implementando distintas formas para poder ir monitoreándolo continuamente y poder reducir los residuos y poder fomentar también el uso de los desechos orgánicos. Súper, es fascinante cómo un problema de residuos se puede convertir en una oportunidad de sostenibilidad. Seguiremos nuestra conversación ahora con el equipo de Greenland School, pero antes veamos el proceso creativo de su proyecto. Este es un proyecto creado en la asignatura de tecnología y profundizado por los estudiantes del taller de tecnología. Les mostraremos cómo identificamos un problema y lo transformamos en una solución innovadora, el Eco Cooler Escolar. El primer paso fue entender el problema. Los estudiantes diagnosticaron calor excesivo, mal olor, necesidad constante de tomar agua, dolores de cabeza e incluso sangrado de nariz.
Al observar, notaron que en los pasillos había aire fresco, mientras que en las salas no había corrientes de viento. La conclusión fue clara: había que dirigir ese aire hacia el interior. La solución propuesta: construir un ecocooler escolar. La primera versión se construyó en la asignatura de tecnología durante el primer semestre. Funcionó. Los estudiantes cercanos al sistema sintieron cómo entraba aire fresco. Más tarde, con la posibilidad de participar en la competencia internacional School of the Future, retomamos la idea desde el taller de tecnología. Esta vez decidimos mejorarla usando nuevas herramientas, tales como impresoras 3D, microbits, placas de Arduino, etc. En la etapa de idear, realizamos una lluvia de ideas para optimizar el enfriamiento. Surgieron propuestas como controlar la humedad, incorporar tapas móviles, variar colores y materiales, añadir mini ventiladores o diseñar un dispositivo modular con imanes adaptables a diferentes ventanas. Y la versión mejorada es una forma de rompecabezas donde tenemos unos tubitos parecidos a las botellas anteriores, donde tenemos hélices que absorben el aire que entran a las salas. También pensamos en una cabina de tamaño real para obtener datos más precisos. Para avanzar, volvimos a probar el ecocooler en las salas, registramos temperaturas y pedimos opiniones a nuestros compañeros. Así nació la versión 2.0 y proyectamos la versión 3.0. En la etapa de probar, construimos un prototipo modular, impreso en 3D, con piezas unidas por imanes como un rompecabezas, adaptable a distintos tipos de ventanas. Le incorporamos sensores de temperatura con microbits y prototipos de ventiladores y tapas con Arduino. También pensamos en la posibilidad de una cabina de tamaño real para el School of the Future. Este proceso claramente no es lineal. Constantemente volvemos a observar, idear y probar para lograr mejores resultados. Seguimos probando. Así demostramos que el proceso tecnológico es cíclico, funcional y progresivo. Queremos destacar el trabajo de nuestros compañeros que iniciaron este proyecto en la asignatura de tecnología. Hoy, desde el taller, lo seguimos mejorando con creatividad, ciencia y colaboración, porque la tecnología puede transformar problemas cotidianos en soluciones para el futuro. Equipo de Greenland School, en su proyecto EcoCooler escolar, ¿quiénes fueron las personas que experimentaban con mayor intensidad el problema de las altas temperaturas y qué necesidad clave identificaron que no estaba siendo satisfecha? Nos dimos cuenta de quienes más sufrían eran los estudiantes, específicamente octavo en el piso, que sentían que la clase era muy pesada por así el ahogamiento del calor, porque era muy extremo en esas salas por temas de ventilación y todo eso. Entonces, esa fue la chispa que tuvimos para crear nuestro proyecto, de la necesidad de poder eliminar ese calor. Notamos que en los pasillos corría bastante viento, pero ese aire no entraba bien a las salas por la forma y la ubicación de las ventanas. Entonces pensamos, ¿y si aprovechamos el viento a nuestro favor? Así nació la idea de crear una propuesta sencilla, ecológica y eficiente para refrescar los espacios y hacer el ambiente más agradable para todos. Muy bien, es muy valioso que ustedes busquen una solución que prioriza el bienestar de todos en el colegio. Ya, vamos a ir al bloque de ver cómo ustedes idearon las soluciones. En el caso de American British School, su proyecto es un compostaje inteligente. ¿Cómo fue ese momento de lluvia de ideas para pasar de un compost tradicional a un autónomo y qué componentes clave eligieron para asegurar ese monitoreo constante? Y nosotros, la idea principalmente surgió y se llevó a cabo ocupando los Arduino en especial. Nosotros ocupamos sistemas como los medidores de pH en el ambiente, los medidores de humedad y temperatura. Entonces, con eso podemos también estar midiendo constantemente si es que el compostaje está recibiendo la energía, está teniendo la humedad necesaria para poder continuarse desarrollando. Súper bien, es impresionante el uso de estos microcontroladores y de toda la conectividad para poder contribuir, por supuesto, a la sostenibilidad. En el caso del equipo de Greenland School, su EcoCooler se basa en principios físicos. ¿Cómo fue el proceso de idear y diseñar esta estructura modular a partir de materiales reutilizados para lograr el enfriamiento por compresión de aire?
El proceso del Lecogule comenzó después de probar nuestro primer modelo base. Funcionaba, pero tenía problemas muy básicos, porque por ejemplo era muy grande para algunas ventanas y era muy difícil de llevar. Así que decidimos empezar a ampliar un modelo nuevo que tuviera una forma básica de rompecabezas, que se pudiera transportar fácilmente y ajustarse según el tamaño de las ventanas. Además, al usar materiales reutilizados como botellas y plástico reciclado, buscábamos reducir el impacto ambiental. Luego realizamos un prototipo en la impresora 3D para poder probarlos con la eficiencia de los microbits para medir temperatura y el flujo de aire. Y en cuanto a su funcionamiento, el epicooler se basa en el efecto Venturi, que es cuando en un tubo ancho el aire pasa a uno más estrecho y así el aire acelera y disminuye su temperatura, enfriando el aire, parecido cuando soplamos por la boca. Y por eso creímos que botellas recicladas por la mitad era para lo mejor para usar. Igual nuestras piezas fueron de color blanco para evitar absorber la luz solar y hacer este modelo más fresco. Súper, una solución brillante que combina la física y la reutilización. Muy bien, chicos. Mirando hacia adelante, esta pregunta, chicos, es abierta, ¿ya? Por lo tanto, ambos equipos pueden aportar y pueden, por supuesto, responder. Mirando hacia adelante, si tuvieran un mes para la etapa de probar y mejorar, ¿cuál sería la mejora más importante o la nueva funcionalidad que intentarían implementar en el prototipo de su proyecto? Uno de los avances más importantes que estaríamos buscando no solamente sería tener, por ejemplo, con el microcontrolador una pantalla LCD en la cual ver los resultados, sino la comunicación más orientada al Wi-Fi y al Bluetooth para que se pueda obtener los resultados en cualquier parte del colegio. Súper bien, súper buena idea. En el caso de Greenland, cuéntenme. Una de las cosas más importantes que queremos hacer es incorporar ventiladores impulsados por energía solar. Lo que había que este prototipo tenga un flujo de aire mucho más constante, incluso si no hay viento que se creía en su saque. Además, con esta energía limpia, mantenemos y reforzamos nuestro compromiso ecológico con el medio ambiente y también mejorando mucho más el diseño. Actualmente estamos trabajando en una cabina a escala real para comprobar directamente el cambio en temperatura y ver cómo se comporta el sistema en un espacio más grande. Esta etapa nos ayuda a seguir mejorando el proyecto, a ser más ecológico, eficiente y adaptable, siempre buscando que nuestra habilidad evolucione y genere un impacto positivo. Excelente la proyección de los dos equipos, chicos. Antes de concluir nuestra mesa redonda, quiero extender mi más sincero agradecimiento a los equipos de American British y de Greenland School que nos acompañaron. Por supuesto, han demostrado que la innovación es un ciclo metódico. Comienza con la empatía, el entender un problema, se vuelve más precisa al enfocarlo, se transforma en creatividad, al idear y se consolida, por supuesto, en el impacto al probar y mejorar. Su trabajo, chicos, es la prueba viviente de que la promesa de School of the Future ya es una realidad. Muchas gracias por la generosidad de compartir este viaje de innovación. A la audiencia global que nos sigue, muchas gracias por unirse a nosotros. Felicidades a todos.
soy Daniela Quintricón, líder de aprendizaje digital de Pumahue Chicureo. Hoy les doy una cálida bienvenida a este panel de conferencia de nuestra conferencia global School of the Future. Hoy nos centraremos en proyectos, donde los estudiantes pasan de ser simples consumidores a ser creadores activos. Veremos cómo investigan, prototipan y producen contenido complejo, desde las prótesis robóticas hasta documentales científicos y podcasts. Hoy nos acompañan José Alvarado del Colegio Manquecura Ciudad de los Valles. ¿Cómo estás, José? Bien, Vicky, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, oye, vimos que hoy vienes con tu podcast de primeros auxilios. Sí, fue un proyecto que trabajamos con los muchachos de quinto básico. Un proyecto muy lindo y que vamos dando un poquito más de detalles. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a nuestro panel número 13. También vamos hoy día a recibir a Paz del Colegio Pumahue Chicauma. ¿Cómo estás, Paz? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Y Paz lideró impresionantemente el proyecto Ayudando en Discapacidad. Qué temas tan atingentes, además, próximamente nosotros acá en Chile también tenemos actividades bien pertinentes con el tema que ustedes están tratando, así que nos hace mucho sentido. Muchas gracias por esta iniciativa. También el día de hoy participarán con nosotros Miss Macarena López del Colegio Manquecura Ciudad de los Valles con el proyecto de Prekinder, La Tierra y sus Movimientos. ¿Cómo estás, Miss Macarena? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, nuestro proyecto también está enfocado a nuestro ABP, ¿ya? Nosotros tenemos varios proyectos durante el año y los niños escogieron trabajar con este y obviamente también escogieron su tema porque había muchos temas para trabajar y a ellos les interesó este tema para trabajar. Qué interesante. Hoy en nuestro panel número 13, la verdad es que vamos a vivir una diversidad de temas y de ciclos involucrados, como los de la salud, educación parvularia, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que están un poco lejanos a lo de la tecnología, pero no es así, al menos no en nuestra red Cognita. Así que hoy vamos a partir, ¿verdad?, con algunos objetivos claves como la implementación y la exhibición de sus proyectos. Entonces, iniciaremos hoy con el por qué. Primero, veremos un video resumen del proyecto Ayudando en la Discapacidad. Así que prestemos todos atención, por favor, para ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Paz Lamperein y trabajo en el Colegio Pumahue Chicauma como docente de matemáticas de enseñanza media. Nuestro objetivo es diseñar, construir y programar una prótesis robótica de mano funcional con Arduino capaz de simular movimientos en los dedos en respuesta a estímulos físicos o eléctricos. Dentro de nuestro propósito está mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del desarrollo de prótesis avanzadas, programadas de rehabilitación innovadores y tecnologías accesibles. Se entrevistó a una persona de la Teletón con la cual nos pudo brindar información sobre la importancia de las tecnologías dentro de las personas que tienen discapacidad. Los servomotores que nos sirven para ejecutar los movimientos de los dedos con precisión, el protoboard que facilita el montaje del círculo electrónico sin necesidad de las soldaduras y la impresión 3D con Tinkercad. Dentro de las estrategias pedagógicas utilizadas estuvo el aprendizaje basado en proyectos, en lo organizacional, en la metodología, en el centrarse en el mundo real y el aprendizaje colaborativo en donde los chicos definieron sus roles, intercambiaron ideas y pudieron organizarse para llevar a cabo algo significativo. Pudimos lograr una conexión empática con las personas con discapacidad gracias a la entrevista con un especialista de la Teletón. Aprendimos a mejorar la comunicación y la importancia de colaborar, lo que nos ayudó a trabajar de una manera mucho más cómoda y agradable para todos. Además, que cada uno cumplía con un rol importante en el proyecto. Nos hemos sumergido en el mundo de las impresoras 3D y de los microservos. También hemos descubierto cosas que antes no sabíamos. ¡Se ve bien!
Tremenda, tremenda lección nos han entregado, ¿verdad? Miss Paz con su proyecto, que buscaba diseñar una prótesis robótica funcional. Imagínense todo lo grande que pueden soñar ustedes, niños y niñas, en cada uno de los colegios. La justificación menciona una conexión empática y la entrevista con la Teletón. ¿Por qué, Miss Paz, fue crucial usar tecnología de fabricación real como lo es la impresora 3D, Arduino, en lugar de tal vez, ¿verdad?, solo diseñar o buscar un modelo digital en Tinkercad? Bueno, Daniela, principalmente nosotros venimos desarrollando este proyecto desde el año pasado, en donde el año pasado sí nos enfocamos en este modelo digital en Tinkercad y solo una impresión, ¿ya? Que nos ayudó mucho en el sentido de que, claro, hay personas que necesitan una prótesis en donde nosotros las podemos imprimir y, y cuando conversamos con estas personas de la Teletón, nos dieron a conocer la importancia de tener otras formas de desarrollar herramientas que son muy costosas, ¿ya? En el sentido de que a lo mejor tenemos distintos niveles sociales y tenemos claro que estas implementaciones de ya sea prótesis, ya sea estas los aparatitos que se ponen acá, se me fue el nombre ahora, súper caro. Entonces, la idea de los niños fue, ok, imprimamos una prótesis, pero también hagamos el movimiento con esta, para ver a qué es lo que podemos llegar de forma empática con gente que a lo mejor no tiene una solución a lo mejor más certera de ir a un médico, irse a lo mejor a Estados Unidos a tener una prótesis, ¿ya? Por lo que nos dio esta conexión empática de decir, ok, estas personas sobrellevan el hacer movimientos tan básicos día a día, en donde afecta su autoestima, su personalidad, y le podemos dar a lo mejor una solución mucho más básica y económica, en donde podemos ir abordándola a lo mejor con los pocos recursos que tienen los estudiantes, de que es la impresora 3D, ¿no es cierto? Estas plaquitas de Arduino donde se pueden ir programando, y finalmente logramos que esta plaquita fuera programada y que los deditos se movieran. Ya nuestro foco fue en una mano una mano que no tenía movilidad. Entonces la idea es, no sé, a grandes rasgos, un proyecto a lo mejor a largo plazo, a lo mejor en nuestro programa sello de emprendimiento, eh, que los chicos puedan hacer a lo mejor como una muñequera con el Arduino incluido y donde se le puedan poner a lo mejor refuerzo para que la persona pueda tener movimiento y así tenemos como a lo mejor un uso más económico de lo que se puede dar generalmente y dar como entrega a la mayoría de las personas que lo necesitan, que fue cuando hablamos con la gente de la Teletón, que muy poca gente tiene los recursos para poder llegar a tener alguna prótesis tan costosa como esa, que es solo mover los dedos. Entonces tenemos prótesis que son incluso mucho más grandes para las otras extremidades. Entonces, claro, pensando en la empatía, en el proceso diario que tienen que enfrentar estas personas, como lo mejor tomar un vaso de agua, por ahí nos fuimos metiendo con los chicos y conversando cuáles serían los focos principales que nosotros podríamos darle. La verdad, Miss Paz, me impresiona escuchar tu proyecto, ¿verdad? Y ver tal vez conceptos que son lejanos al área de la tecnología, como lo de, o sea, yo creo que tal vez no lejanos, pero para la gente en lo habitual sí piensa que no tiene que ver, como lo es la empatía, el que todo, la accesibilidad, ¿verdad? Esto nos presenta también una democratización, así que la verdad es que es impresionante lo que ha hecho Miss Paz desde Pomahue Chicauma con sus estudiantes al hacer este diseño tan impresionante. Toda mi admiración para usted en su trabajo. Gracias. A continuación, los voy a invitar a que sigamos navegando en este mundo espectacular que nos han presentado ya Pomahue Chicauma. Así que vamos a comenzar ahora a ver el proyecto La Tierra y sus movimientos. El objetivo de este documental es que nuestros alumnos aprendan de manera significativa los movimientos de la Tierra que originan el día y la noche y las estaciones del año. ¿Te acuerdas cuál fue el tema que más nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar en nuestro proyecto Conociendo el Universo? Movimientos de la Tierra.
¿Y te acuerdas qué originaban estos movimientos? Sí, ¿Qué originaban? del día y de la noche, y las estaciones del año. Para trabajar en nuestro documental, investigamos a través de plataformas digitales como Google y YouTube. Para nuestro documental creamos nuestros diálogos y grabamos nuestras voces. Para aprender más del planeta Tierra, hicimos maquetas del día y la noche y las estaciones del año. Finalmente pudieron venir nuestros papás para ver nuestros trabajos. Prekinder A presenta su documental, La Tierra y sus movimientos. La Tierra y sus movimientos. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y tiene sus características únicas que no tiene ningún otro. Es el único planeta que se encuentra vida de todo tipo, vegetal y animal. El resto de los planetas del sistema solar. La Tierra realiza dos movimientos, llamados movimientos de rotación y de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma. Rotar significa eso, girar sobre un eje. La Tierra gira sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario, ligeramente inclinado que atravesaría sobre los polos. ¿Sabes cuánto tarda la Tierra dar una vuelta completa? Tarda 24 horas y da una vuelta completa. Si pensamos un poquito, nos damos cuenta que un día entero con su día y su noche dura 24 horas. Muy interesante. Ahora vamos a ver el movimiento de traslación. Como ves en las imágenes, la Tierra desarrolla una órbita elíptica alrededor del Sol de órbita elíptica. Eso de órbita elíptica suena un poco raro, pero si te fijas bien, es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol. A ver cuánto tarda la Tierra dar solo una vuelta completa alrededor del Sol. El caluroso pero divertidísimo verano. El otoño con todas las hojas de los árboles por el suelo y provocan el frío por el invierno. Ya aprendimos los movimientos de la Tierra. Adiós, amigos. Miss Macarena, increíble. Yo vengo de su misma familia, ahí de nuestro ciclo de educación parvularia. La verdad es que impresionante lo que han hecho los niños de prekinder, cómo aprendieron estos conceptos astronómicos tan complejos, ¿verdad? Usaron Google, YouTube para investigar, cómo justificaron estas herramientas. ¿Qué nos puedes contar tú de tu proyecto? Bueno, como les contaba anteriormente, en nuestro colegio tenemos trabajo ABT, ya que tenemos muchos temas a desarrollar en nuestro ABT que se llama Conociendo el Universo a través de la tecnología. Entonces había una serie de temas donde los niños dijeron, nosotros queremos trabajar la Tierra y sus movimientos, pero en general era aprender cómo estos originan a las estaciones del año y al día y la noche. Entonces los niños tenían esa curiosidad de cómo se podía, cómo la Tierra hace que en un momento estemos de día y en otro momento estemos de noche. Así que nos fuimos a investigar, a los niños les prestamos las tablets y claro, les enseñamos a que apretaran el botón para que hicieran la pregunta y aparecía en YouTube toda la información. ¿Por qué buscamos YouTube? Porque quisimos darle el enfoque donde ellos pudieran observar videos, aprendieron a través de los videos, pusimos las preguntas específicas que necesitaban, era cómo se origina el movimiento y por qué produce el día y la noche. Entonces los niños fueron investigando a través de eso. También usamos los atlas que hay en la biblioteca porque quisimos que este proyecto fuera muy, muy completo, muy integral. Entonces también visitamos la biblioteca, buscamos los libros y los niños fueron investigando, haciendo preguntas y entonces cada vez que iban teniendo una duda, le preguntábamos directamente a YouTube la pregunta específica y aparecía. Entonces ellos se quedaban viendo los videos y ahí otra vez, obviamente mi rol de educadora fue mediar, seleccionar y filtrar toda la información y se hizo una
una selección de todo el aprendizaje y le dijimos a los niños, vamos a ver estos videos, pero nosotros vamos a tener que crear nuestro diálogo. Y usamos las mismas preguntas que fueron surgiendo a medida que iban observando los videos y que fuimos chequeando con mi compañera todas las preguntas que iban surgiendo y a raíz de esas preguntas fuimos generando nuestros diálogos. La verdad, mi Caterina, impresionante. Yo aquí solo puedo aplaudirla y nos demuestra, ¿verdad?, cómo la primera infancia también interactúa con esta tecnología más allá de ser consumidores, ¿verdad? Cómo se desarrolla este pensamiento crítico, el pensamiento de la investigación. Así que la verdad, felicitaciones, gran trabajo que han hecho los niños de prekinder de Manquecura, Ciudad de los Valles. Muchas gracias. A continuación, seguiremos acá en este mundo impresionante, vamos a seguir viajando, pero ahora nos vamos a algo un poco más diferente. Así que vamos a ver un video, ¿verdad?, de los podcasts de primeros auxilios. El objetivo principal, mira, es que los chavos entiendan bien los riesgos de lesiones comunes y los principios de primeros auxilios. Pero, importante, que puedan comunicarlo bien, que sea efectivo. Segundo, la herramienta clave aquí es el podcast. O sea, los estudiantes crean un podcast educativo sobre cómo aplicar primeros auxilios. Y con eso, ¡pum!, amplifican su mensaje en toda la comunidad. El proyecto se implementará en 4 fases principales. Fase 1. Investigación y guionización. Los equipos de estudiantes investigaron sobre lesiones comunes en el ámbito escolar y deportivo. Con esta información, elaboraron un guión detallado para su podcast, incluyendo la descripción de la situación, el diálogo del experto y los consejos de primeros auxilios. Fase 2. Producción. Cada equipo grabó su podcast, representando las voces de los personajes y el experto. Utilizaron el software de edición, Audacity, junto al profesor José, para mezclar las voces con efectos de sonido, por ejemplo, el sonido de una caída y música. Fase 3. Los equipos presentaron el borrador de sus podcasts para recibir comentarios de sus profesores y equipo. Se enfocaron, principalmente, en la claridad y calidad del audio, ajustando y mejorando el producto final. Fase 4. Los podcasts finalizados se compartieron con los demás equipos del curso y las familias. El medio principal fue Canva y Onedrive como difusión. Me desgarré el cuádriceps y me dijeron los días que tenía que reposar. Pasaron los días y ahí volví al deporte. Muchas gracias, Nico, por ese resumen. Ahora, doctor José, ¿nos puede contar qué es el cuádriceps? Hola a todos y a todas, soy el traumatólogo José y les diré dónde se encuentra el cuádriceps. El cuádriceps se encuentra en la parte frontal del muslo. Está formado por 4 músculos, el recto, femoral, el vasto. Mi proyecto se trataba de la fractura tibia y o peroné. ¿Qué le pareció la experiencia de trabajar con podcast en educación física? Me pareció bien porque pude trabajar en equipo y aprendí sobre la fractura tibia y o peroné. ¿Qué le gustaría a lo mejor cambiar de la actividad para que cuando la vuelva a hacer el profesor con los otros quintos básicos? Me gustaría que profundizáramos en más temas de educación física. ¿Y qué mensaje le daría a otros niños acerca de trabajar, por ejemplo, una actividad en educación física que incorpore el uso de la tecnología? Que sean responsables y que ocupen la tecnología para hacer las cosas que tienen que ver con la clase. Muchas gracias, José, por esta impresionante video que nos has presentado el día de hoy. Tu aprendizaje, ¿verdad?, basado en proyecto para transformar un tema teórico en un podcast, ha sido alucinante. La actividad clave que ustedes utilizaron fue Audacity para editar, para mezclar voces, la música y los efectos. ¿Qué tan completa fue esa implementación técnica para los estudiantes? ¿Cómo guiaste ese proceso para acompañar a los estudiantes, ¿verdad?, en cuanto a la edición y ya trabajar en estos software un poco más sofisticados? Bueno, al principio fue un desafío, sobre todo porque los estudiantes no conocían este programa. Pero lejos de tomar esto como un problema, lo vimos como una oportunidad de aprendizaje para ellos. Para esto se generó una pequeña guía donde se les explicaba cómo era el proceso de grabación, de cortar, de mezclar. Y tuvimos también una pequeña jornada donde
lo llamo ya la práctica, una práctica colectiva de esta guía. Además de eso, cada grupo siempre hay un estudiante que le gusta la tecnología más que al resto, que se encargaba de la parte ya técnica. Entonces era el que siempre en su casa buscaba el programa y jugaba un poquito más con él. Entonces, mi rol en este caso también fue motivarlos a ellos, acompañarlos, ¿cierto? Y que exploraran este programa, que vieran que era una herramienta que nos permitía comunicarnos de mejor manera y que ellos de una manera lúdica y divertida pudieran entregar ese conocimiento a los demás. Muchas gracias, la verdad, por esta descripción. En el video también pudimos evidenciar ahí tu trabajo de acompañamiento a los estudiantes. Si bien, como tú dices, siempre existen estos estudiantes brillantes, pero tú lograste sacar, ¿verdad?, a cada uno de ellos su mayor potencial. Así que felicitaciones por el gran trabajo realizado. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a ir avanzando en esta conversación. Ya hemos visto estos 3 tremendos proyectos de grandes profesores que nos inspiran a utilizar la tecnología y llevarla siempre a un nivel más allá. Así que ahora los invito a que comencemos a hablar un poquito acerca de los resultados. Miss Macarena, en tu proyecto de prekinder, los ejemplos de aprendizaje son de los propios niños, ¿verdad? Explicando la rotación, la traslación en el documental. ¿Qué te mostró a ti como profesora, verdad, el haber escuchado a estos estudiantes hablar acerca de esto, utilizar términos técnicos como órbita elíptica? Cuéntanos, ¿qué pasa contigo con ese corazón docente? Bueno, escuchar a un niño prekinder decir que la Tierra tiene una órbita elíptica fue algo muy significativo porque me dio a entender de que a pesar de todo lo que los niños lograron visualizar y descubrir, ellos se fueron creando su propia respuesta o su propio diálogo de cómo funcionaba la Tierra. Nosotros también quisimos experimentar con ellos. Ellos hicieron maquetas donde tenían la Tierra en el centro y donde giraba y entonces estaba la Luna y estaba el Sol. Entonces ellos a través de la propia experimentación lograron comprender por qué en un lugar de la Tierra hay sol, está de día y en otro lugar está de noche, está oscuro. Entonces lo hicimos a través de esa experimentación y ellos, más que memorizar todos estos conceptos que son conceptos importantes para ellos, ellos lograron entender de qué se trataba esto. Entonces, esa experimentación y esa práctica que los niños lograron hacer nos dejó muy contentos porque de alguna manera logramos ver que ellos entendieron todo cómo funcionaba la Tierra. Igual hay mucho que todavía seguir investigando y trabajando porque son niños que tienen 4 años y algunos ya cumplieron 5, pero era de verdad que muy satisfactorio ver sus caras, verlos sorprenderse. Bueno, y lo más bonito que hicieron ellos es que trabajamos para una presentación donde en el colegio nosotros, nuestro foco es mostrar nuestro trabajo. ¿Qué aprendemos a través de la BT? Entonces los niños le hicieron la invitación a sus padres, los padres vinieron y observaron todos los trabajos que hicieron en el colegio. Acá vieron 7 temas que se trabajaron. Los papás también incluimos mucho la tecnología en nuestro colegio porque acá ponemos un QR, entonces los papás pinchan la información y ellos ven a través de ese QR los 7 proyectos que trabajaron los cursos, no solamente el nuestro. O sea, aquí nosotros trabajamos en pos de un aprendizaje y desglosado en 7 temas. Así que de verdad que fue muy gratificante ver cómo los niños aprendían y los papás también quedaron muy, muy sorprendidos con todo lo que lograron escuchar de sus propios hijos, porque los niños iban explicando cada paso y cada detalle de lo que se mostraba en la exposición. Muchas gracias, Miss Macarena. Sin duda yo me imagino que debe ser una experiencia a nivel de educador impresionante ver siempre que nuestros niños van aprendiendo y sobre todo utilizando estas nuevas herramientas, ¿verdad? Del siglo XXI. Mis Paz, tú nos mencionaste mucho en tu proyecto, ¿verdad? La importancia del trabajo en equipo, de cómo ellos fueron logrando esta independencia para trabajar entre ellos. ¿Podrías contarnos tú como qué acciones generaste para generar esta independencia, para seguir inspirándonos a nosotros que te estamos escuchando?
Bueno, los chicos se fueron organizando de tal manera en donde esta interdependencia la necesitaban totalmente, ya que, por ejemplo, los chicos que querían programar, primero a lo mejor necesitaban una visualización de la mano ya impresa para poder tener algunas ideas de cuáles eran los movimientos que necesitaban. De hecho, teníamos la manito por aquí, ya con todos los deditos y cosas así. Eh, entonces, de repente, si los chicos de la impresión 3D se estaban demorando, no era que se retrasaban, se empezaban a ayudar entre ellos ya, pero ¿qué necesitas tú? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién gestiona la impresora 3D? Porque no podían estar solos imprimiendo. Eh, ¿Qué necesitas tú para ayudarte, para avanzar? Y entre ellos se iban apoyando para poder ir avanzando todos juntos, porque finalmente esto era un bloque. Entonces, si uno no avanzaba, los de atrás tampoco avanzaban, por lo tanto, estuvieron como casi en la obligación de ayudarse en conjunto. Cuando ya tenían la manito, si querían programar, oye, pero es que yo no sé hacer esto. Ok, ya, pero yo sí he visto video y sí lo sé hacer. Esto se hace así y así. Entonces se empezaban a ayudar en la programación. En la programación ya, necesitamos esto. Entonces, este servo del Arduino se mueve de tal forma y si tú lo mueves así, el dedito se mueve así o se mueve completo. Entonces, ahí entre ellos se empezaban a ayudar de acuerdo a lo, a los conocimientos que ellos tenían, porque ellos automáticamente se definieron roles. Entonces teníamos uno que era muy bueno para programar, otro chico que conocía de Arduino de unir cables, etcétera. Teníamos otro que era muy bueno en Tinkercad, en buscar estos elementos para poder diseñar una mano en 3D. Teníamos otro muy bueno en Canva. Entonces ahí entre ellos, entre todos, hicieron equipo y se fueron ayudando para finalmente entre todos tener conocimiento de todo finalmente. Entonces generaron un equipo súper rico en donde todos se pudieron apoyar y todos pudieron entender el trabajo del otro, finalmente. No es como cuando uno presentaba cuando estaba chico y cada uno hablaba su parte, sino que se vieron obligados en unirse para poder empezar a programar, porque el que programaba tenía que entender tenía que entender la comprensión del que quería mover la mano. Entonces ahí se fueron hundiendo en estos procesos de interdependencia y finalmente no se retrasaba uno, era el equipo. Por lo tanto, se fueron ayudando súper bien en el sentido para poder avanzar. Qué lindos conceptos nos han mencionado, mi paz en tu proyecto, como la interdependencia, el trabajo en conjunto, ¿verdad? El reconocer cada uno sus talentos, porque además primero tuvo que haber esta investigación de saber en qué yo puedo aportar a esto, ¿verdad? Y que todos aportamos de una manera distinta. Y efectivamente eso es algo que nos invita mucho hoy día a la tecnología, pero por sobre todo la tecnología educativa. José, escuchamos tu podcast y la verdad es que también nosotros ahí pudimos evidenciar los grandes aprendizajes que obtuvieron tus niños. Había uno de ellos que era un verdadero traumatólogo. Yo casi fui a pedir una hora, casi. Estuve ahí al límite. Cuéntanos, José, ¿cómo viste tú a los niños ahí empoderándose de este conocimiento em, versus, verdad, como lo demostrados a veces en unas pruebas? Cuéntanos, por favor, tu experiencia. Bueno, lo que es la diferencia es muy notoria. Nosotros esta unidad, hace muchos años atrás, la partimos prácticamente de manera expositiva, donde al final teníamos una prueba, pero no, se me faltaba, nos falta algo más para que los chiquillos dejen de memorizar lo que están aprendiendo y empiecen a comprenderlo y a vivirlo. Y este año, teniendo la herramienta disponible, apostamos al podcast, ¿cierto? Y como tú dices, de verdad, los muchachos ahí se la jugaron, se tomaron ese rol, asumieron roles, como tú me dijiste, traumatólogo, kinesiólogo, terapeuta, y ya no era algo que aprendieron o memorizaron, algo que ya era parte de ellos, era propio de ellos. Ellos eran los expertos. Yo les decía, muchachos, señoritas, ustedes acá son los expertos. Nadie va a saber más que ustedes. Tienen que ser los expertos. Cuando alguien lo escuche, así como tú dices, tengan la confianza de que están diciendo algo que ustedes de verdad creen. Y así fue. O sea, pasamos de una prueba donde simplemente demuestran a realmente vivir.
a vivir lo que aprendieron, a comunicarlo y obviamente a disfrutarlo. Y eso también pasó por el trabajo en equipo, que lo hemos nombrado ya mis otras dos compañeras, que sus trabajos son maravillosos. Y el trabajo que hemos hecho de verdad se ve reflejado en este podcast. Muchas gracias, José. La verdad es que es muy inspirador escucharte y evidenciar que siempre esperamos ir más allá con nuestros estudiantes. No es solo obtener una prueba para una calificación, ¿verdad? Sino que apropiarlos del contenido que están aprendiendo, cómo ellos gestionan también su propio aprendizaje y que esto se puede favorecer o podemos llegar a conocimientos más profundos a través de la tecnología. Así que muchas gracias por hoy día presentarnos esto, porque la verdad es que nos deja una gran enseñanza para todos los educadores que están escuchando el día de hoy nuestra conferencia global. Yo los voy a invitar ahora, les voy a hacer unas pequeñas preguntas y vamos a ir ahí, ojalá, debatiendo, compartiendo opinión ya un poco más relajado. Ya vamos a empezar un tipo late. Así que ahí ustedes me van diciendo, vamos levantando la manito para que podamos ir compartiendo estas experiencias. Vamos a comenzar hablando un poquito de esta era de la inteligencia artificial. ¿Creen que la habilidad de crear un guión, como lo hicieron, por ejemplo, cada uno de sus estudiantes, será más importante que la habilidad de verificar el guión que genera una IA? No, no, ¿así nomás? Sí, ya, eso, muy bien, como los estudiantes, manos arriba. Obviamente, mano arriba, no. Em, Creo que para poder evaluar y obviamente corregir lo que la IA nos puede entregar, primero tenemos que comprender bien el contenido. Por eso, ejemplo, como tú me dijiste el tema de los guiones, en nuestro caso partimos desde cero. Los estudiantes partieron el guión desde cero, donde le implicó ese tema de tener que pensar, organizar mejor las ideas y darle un sentido a lo que quería comunicar. Por lo tanto, estos dos criterios son muy importantes, porque la IA nos puede dar mucha información, pero necesitamos cierto pensamiento humano para darle el punto de partida y discriminar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Así es, ¿verdad? Por eso que siempre nosotros en educación creemos y valoramos el rol del profesor, ¿verdad? Y que la IA, al igual que todas las otras herramientas, son un canal, algo que nos ayuda, que nos aporta, pero no lo es todo, ¿verdad? Porque nosotros esperamos desarrollar en nuestros estudiantes otros tipos de habilidades también. Muchas gracias, José. ¿Alguna más quisiera conversar acerca de esto de la IA? ¿Macarena? Yo, bueno, con todo lo que ya hemos trabajado y hemos aprendido como docentes, sabemos que la IA es una experiencia educativa que tiene que ser guiada. Ya tenemos que entender que es una herramienta que viene a facilitar nuestro proceso de trabajo, pero no viene a hacerse cargo de ella. O sea, nosotros como educadores debemos enseñarle a los niños que el foco aquí, lo primero es que ellos tienen que desarrollar su pensamiento, tienen que, aprovechando toda la información que me da la IA, tengo que como echar todo dentro de una canastita y interpretar, tenemos que darle sentido a lo que estamos escuchando, pero de todas maneras hacer una relación con lo que yo pienso, con lo que yo veo, con lo que yo experimento, sobre todo en niños que tienen 5 años, que es más difícil entregarle a los niños el material para que digan ya busque, ya, porque tiene que ser una herramienta que donde nosotros estemos guiando y sobre todo fomentar en la edad de prekinder que tenemos que desarrollar la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico, que siento que es fundamental para el trabajo con niños tan pequeños. Muchas gracias, Miss Paz. ¿Tú también querías aportar ahí en este tema de la IA? Sí. Bueno, mira, mis alumnos no hicieron ningún tipo de guión, pero ahí a lo mejor, pensando a lo mejor las ideas que tuvieron los colegas, eh, también hay que confiar en el proceso, en el que no basta tan solo con el resultado. Y el proceso yo creo que es el más importante, que al usar las inteligencias artificiales, los chiquillos ahí se dan cuenta de que finalmente no basta solo con tener lo que da la IA, porque somos personas de raciocinio, de lógica, de tener opinión. Por lo tanto, son cosas que no nos va a dar la inteligencia artificial. La comprensión de algún tema, de repente, pensando en lo que estaba hablando el colega ahí de traumatología, si están en alguna situación X y tienen que tomar una decisión entre a lo mejor, no sé,
cuidarlo en la enfermería o tener que derivarlo, por ejemplo, o no sé, a una ambulancia, va en el criterio, en la opinión, en el conocer el tema y en el tener como podría decirlo así, como una opinión propia de experto para poder tomar una decisión. Entonces yo creo que finalmente con eso los chiquillos tienen que comprender harto en cómo usar la inteligencia artificial y, por ejemplo, yo que soy profesora de media, que me ha costado bastante que los chiquillos entiendan eso con respecto al, al tener su propio raciocinio al ocupar esta inteligencia artificial. Muchas gracias, Paz. La verdad es que creo que sobre todo este tema de la inteligencia artificial nos sitúa a cada uno en una multiplicidad de opiniones. Es algo que hoy día está muy en tendencia y en potencia y es verdad que debemos ir nosotros también educando a nuestros estudiantes en cómo se utiliza la ética, etcétera, y ir agregándole que no existe solo, está ella sola, ¿verdad? Que está acompañada de otro tipo de conceptos. Muchas gracias por su visión con respecto a ese tema tan interesante. Yo creo que da para debatir eternamente entre nosotros los colegas, pero hoy día también los quiero invitar a que conversemos de otros temas, como lo es la ciudadanía digital. Es súper importante para nosotros como red de colegios Cognita, pero también como ciudadanos. Yo creo que nos hace un poco vernos a nosotros reflejados en eso y tomar la conciencia de por qué es importante educar en ciudadanía digital. Em, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos asegurar que los proyectos, que la creación de estos contenidos no sean solo técnicamente buenos, sino que también éticamente, como lo mencionábamos recién? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenos un poquito acerca de este tema. Eso, vamos, mis paz. Yo creo que finalmente la información que uno difunde, técnicamente lo ideal es que sea la correcta, ¿ya? Pero también ética y moralmente podríamos decir que a lo mejor tiene que ser siempre llevarlos por y guiarlos en el tema de saber discernir qué está bien mostrar y qué no está bien mostrar. Em, si nos vamos por la parte empática, desarrollar el por qué. Por ejemplo, con los chicos acá cuando hicimos el tema de la mano y entrevistamos a las personas de la Teletón, a ellos les hizo mucho sentido el no hacer una prótesis de una mano por hacerla, sino que lleva algo mucho más allá el proyecto. Oye, esto podría ser de verdad algo que se puede realizar, en serio algún proyecto que podemos entregar a la Teletón, que a lo mejor alguna empresa y empezaron a soñar en grande, nos pueda a lo mejor patrocinar para poder hacer esto. Entonces, a lo mejor técnicamente lo hicieron, imprimieron una mano, está ok, pero lo que lleva más allá en lo ético, lo moral o en la empatía, en lo que debemos sentir por el otro, yo creo que va ahí ok, lo estamos haciendo bien, lo podemos llevar mucho más allá a ciertas partes y hacerlo correcto, no difundirlo porque sí. Entonces yo creo que, y el cuidado que deben tener ellos en esto de su ciudadanía digital, el cuidado que deben tener con lo que difunden en las redes sociales, en internet, en páginas de a lo mejor estas como Wikipedia que hay para difundir información que sea la correcta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ayudarlos a diferenciar como lo que está correcto, a lo mejor no incluso lo que está malo, pero lo que está correcto y la información verídica y, como dice ahí, éticamente correcta para mostrar, yo creo que eso es parte de lo que a ellos les tiene que hacer sentido cuando van haciendo estos proyectos y qué es lo que se puede mostrar. Así es, mis paz, ¿verdad? Como la importancia de tener este punto correcto, ese juicio, cuestionar, cuestionar siempre, ¿verdad? Antes de que ellos quisieran hacer algo más. ¿Alguien nos quiere seguir hablando acerca de la ética, lo que tiene que ver con ciudadanía digital, Miss Maca? Bueno, yo siento la responsabilidad, voy a bajar la información a preescolar, porque los temas de nuestros colegas van como por otro camino y yo siento que la responsabilidad de nosotros como educadores está en que a los niños tenemos que enseñarles desde pequeños
que hay políticas de seguridad donde las aprendemos en nuestros talleres de Digital Champion, donde a los niños desde pequeños les enseñamos que darle un tiempo para la tecnología, para el uso de pantalla, pero que tengo que prevalecer más el trabajo y la relación entre pares, porque este mundo que estamos viviendo tan avanzado nos está llevando a un mundo como muy mecánico, que todo lo que quiero resolver, preguntándoselo a la IA, entonces estamos dejando de lado a lo más importante que es la persona, que es el ser humano, y que siento que ellos deben de pequeño entender cuáles son los pasos o enseñarles el camino correcto, ¿ya? Y que lo más importante es desarrollar el pensamiento crítico, porque la IA es como un robot, nada más. Y si nosotros dejamos que los niños trabajen solamente con esto, vamos a tener niños que no van a pensar, que no van a tener un pensamiento crítico, que no van a poder debatir cuando tengan que enfrentarse a un par. Entonces siento que la responsabilidad de nosotras es educarlos en este mundo global que viene tan lleno de información y que nos está resolviendo casi toda la vida, ¿ya? Porque estamos viendo que en otros países se está desestimando el trabajo del ser humano porque está siendo reemplazado por máquinas, por robots, ahora los autos se manejan solos, entonces hay que también estar muy presentes con ellos y como dije antes, hay que tener una guía muy educativa con ellos, sobre todo desde preescolar. Así es, mis Macas, ¿verdad? Que el día de hoy todos los niveles educativos están llamados a trabajar en ciudadanía digital y cada uno, ¿verdad? Dependiendo del nivel en el cual se encuentren nuestros estudiantes, es necesario instaurar estos temas, plantearlos a modo de conversación, el balance en el uso de los medios, la privacidad, la seguridad, son temas hoy día tremendamente relevantes para cualquier nivel educativo. Pero te agradecemos que tú también nos comentes acá cómo se incentiva esto de parte desde educación parvularia, ¿verdad? Nuestra primera infancia para llegar a tener estos adultos ya éticamente correctos. José, tú también nos querías compartir algo con respecto a ciudadanía digital. Sí, obviamente lo primordial es poner a los estudiantes en el centro, ¿cierto? Darle esa voz, que sean partícipes de esta ciudadanía digital, como lo mismo que era nuestro país antiguamente, que era solamente positivo. Ahora no podemos ser así, necesitamos que ellos sean parte, que se involucren lo que están aprendiendo, que lo que quieran desarrollar como un proyecto, ¿cierto? Tenga un propósito real, que busquen una solución. También así que sepan que son responsables de las cosas que hacen o dicen y mucho más en redes sociales. En lo que es como hablamos también algunas veces en algunas partes de la huella digital, que también es súper importante, de que lo que yo puedo hacer que suba en internet el día de hoy no va a desaparecer, va a quedar un rastro. Y que sea responsable de lo que van a subir o van a publicar, puede generar, ¿cierto?, algún problema a futuro. Por lo tanto, es importante que ellos conozcan y sean parte de su bienestar y el de sus compañeros. Muchas gracias, José. La verdad es que este debate ha estado, al menos a mí me ha llenado el corazón. Siento que nos ha invitado a reflexionar temas que tal vez están muy en la palestra, pero que son necesarios a veces ahondar un poco más allá, como nosotros, ¿verdad? Lo vamos incluyendo en cada una de nuestras salas de clase. Así que hoy les agradezco profundamente a cada uno de ustedes su tiempo, su inspiración para cada uno de nosotros. Y con esto vamos a ir finalizando y cerrando nuestro panel número 13 de nuestra conferencia. Los vamos a invitar a que sigan soñando en grande, profesores. La verdad es que estos son los profesores que nosotros queremos tener en nuestras aulas, innovadores, creadores, desarrollo del pensamiento crítico. Así que muchas gracias a José, a Miss Paz, a Miss Macarena. Muchas gracias por sobre todo a nuestra audiencia global por conectarse el día de hoy a nuestra conferencia School of the Future. Y por supuesto que los esperamos y los invitamos para que sigan conectados y viendo esta cantidad de paneles impresionantes y de profesores inspiradores que están ahí hoy dispuestos a compartir estas experiencias de aprendizaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por ser parte de School of the Future 2025. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.
Hello, everybody. My name is Rocio Beña. I'm a digital learning leader, and today I will be your host at the Cognitas 5th Global Conference, School of the Future. This conference is a space where students and educators can share their innovative experiences, but today the focus will be on how students transformed an idea into an impactful project. So we are honored to have here 3 awesome teams from different schools. We have from the Shirek International School, the Every Drop Counts project team. So we welcome Arush Nira, Pulkit Gupta, Ritik Dosapati, and Guram Advet, and their tutor Mohasin Muhammad. And also from the same school, we have the Green Heroes team. So we welcome Ronica Mugili, Sahasra Divisity, and their tutor Anisha Reddy. And from Chile, we have the Danalaster Valle del Norte School with their team Happy Compost. So we welcome Camila Sanz, Javiera Walker, and Emilia Galan, and the tutors Jennifer Valderenito and Elisa Donoso. So we welcome the teams, and we are going to start with the team from Danalaster and the project Happy Compost. So let's watch the video. Hola, nosotras somos Emilia, Camila y Javiera y creamos Happy Compost en 2025. ¿Sabían que más del 50% de la basura que generamos en casa son residuos orgánicos? Bueno, nosotros los preguntamos, ¿y si eso lo convertimos en vida? Así nació Happy Compost. La generación de residuos es una problemática que se presenta alrededor de todo el mundo. Quisimos entender qué pasaba en nuestro entorno cercano, es decir, el colegio. Nos dimos cuenta que los desechos orgánicos del casino se estaban desperdiciando. Y considerando los objetivos de desarrollo sostenible 2 y 13, producción y consumo responsable y acción por el clima. Hablamos con el personal del casino y les preguntamos lo siguiente. ¿Cuánta comida creen que generaban aquí el año pasado? Puede decir diario unos 15 kilos más o menos. Ya. ¿Cuál es el residuo orgánico que más echan a la comunidad? El desperdicio de lechuga y la cáscara de fruta. ¿Y cuánto creen que Happy Compost ayudó a este problema? Bueno, totalmente lo han ayudado pues, diariamente a reutilizarlo, por así decirlo. Gracias. Esta etapa nos permitió enfocar el problema. Estábamos desperdiciando comida que podría nutrir la tierra. Así que una vez ya encontramos la idea, empezamos a buscar soluciones. Señor Compost nos ayudó a hacer esto posible con el método Bokachi. ¿Pero cuál es ese método? El método Bokachi es un proceso de fermentación de residuos orgánicos, pero no es un método común, ya que en nuestro compost no usamos gusanos, usamos bacterias, haciendo que el resultado sea sin olor. Después de una semana podemos sacar el lixiviado de las bocacheras, un fertilizante natural. Y después de 2 semanas podemos vaciar las bocacheras y juntarlas con la tierra, haciendo que nuestro producto final sea un abono rico en fertilizante. Y junto al lixiviado podemos medir los datos como temperatura, humedad y pH para poder analizarlos y hacer nuestras propias conclusiones. Okay, the Happy Compost team. You identify a problem in the casino of your school, right? Can you tell us about what was the problem that you identified and why did you think it was important to solve it? Yes, we're Emilia, Javiera, and Camila, and as a group we identify 3 principal problems. The first one was the high volume of organic waste in the casino that was made and that was wasted, like many fruit peels, fruit pieces, vegetables, and leftovers were thrown away in the normal trash. This shows that much of the waste could have been used of compost instead of being wasted. The second problem was the low awareness and poor waste separations, because many students didn't know how to compost and didn't know the importance of composting. So environmental education and hands-on activities are needed to help to change these habits. So this year, 370 students compost in this project, and we compost 484 kilograms this year. And the third problem is that there was no organized system to collect the food in the casino. Even though a lot of food is produced every day, it wasn't used or collected for composting, so we couldn't take advantage of it. Also, another problem was that there were enough clean sinks and bins for the students, so they often mixed the general trash with the compostable trash.
So we decided to create more green sinks and bins so that students, workers, and teachers could separate correctly the general trash with the compostable trash so that our school community can recycle. Well, thank you for your project. That's an awesome idea, and organic waste shouldn't be a waste, right? So thank you for that. We are going to move on now to see the creative process of the Green Heroes team. So let's take a look into it. Have you ever wondered why we eat meat? Is it for protein, taste, or just a habit? Eating meat comes with hidden costs. Meat increases risk of heart disease, diabetes, cancer, and Alzheimer's. Producing 1 kilogram of meat wastes 15,000 liters of water and emits 15 kilograms of carbon dioxide. Meat, dairy, and eggs contribute around 63,000 deaths each year. Yet, we keep eating meat. Childhood habits, culture, and taste make meat hard to give up, but awareness and motivation can make all the difference. That's where our project comes in. The biggest problems are climate change, water scarcity, unsustainable land use, and health risks. Awareness alone isn't enough. People need clear, personal feedback to see the big impact of their small choices and make responsible eating fun, achievable, and positive. That's why we created Green Hero, an app designed to help you become a true green hero. First, it lets you learn about your impact and what steps you can take to reduce it. Then, you can visualize your impact on your health and the environment. Next, when you enter your meal, it checks the impact on your meals, high, medium, or low, and suggests sustainable alternatives based on your protein needs. Every meal you log grows a virtual forest that thrives when you make eco-friendly choices and burns when meat consumption is high. You can also join weekly or monthly challenges, earn badges, and even receive discounts at vegetarian restaurants if you meet your goals. The app connects to Instagram so you can share your progress and inspire your friends. This app encourages, suggests, and shows the level of impact based on the food choice. For example, you saved a whole forest, or land could have planted 100 trees. Finally, the impact visualizer in the app calculates the real impact of every meal on carbon dioxide, water, land, and health. It's connected to a pet bot, making your eco choices feel personal and engaging. This bot reacts emotionally based on the food choice. Future plans include fully interactive meal scanning, voice-enabled bots, DIY kits for schools, and gamified competitions worldwide. With Green Hero, every meal becomes a chance to protect the planet, improve health, and make sustainable choices fun. And your mini robot friend cheers you on every step of the way. Okay, Green Heroes, your challenge was the high consumption of meat, right? But in the analysis, you identified a problem. Was that problem related to the lack of data or maybe something deeper? Thank you for giving us this platform to share something that's not widely known. So when we began, it looked like the main issue was simply lack of data. But as we explored it further, we realized that that was just the surface. Beneath it, there were deeper problems like awareness, disconnection, and normalization. So people are generally aware of pollution from vehicles, from factories, from plastics, and we accept that these cause environmental damage. But when it comes to meat consumption, there's a kind of denial. So many don't want to accept that eating meat contributes to pollution at almost the same scale. So nearly 15% of global greenhouse gases, which is about all the cars, planes, and ships combined. And that realization was also shocking for us. So this led us to another layer, and that's disconnection. So we found that people are deeply disconnected from the environmental impact of their food choices. We can't see the results of our actions, and we're surrounded by a culture that treats eating meat as completely normal.
So when we eat, we don't think about forests being cleared or water being wasted to produce that meat. But millions of hectares are cleared every year, releasing huge amounts of carbon dioxide and destroying the trees that could have absorbed it. Overgrazing then damages the soil, reduces biodiversity, and leaves the land barren. Okay. Yes, thank you for your project, girls. It's awesome to also discover that this is like a green issue everywhere, and as it is related to the high consumption of water and like green resources, natural resources, right? So thank you. Now we're going to move on to the every drop counts, right? So let's take a look into that project. Of the rural population does not have access to drinking water. And now drinking water is an essential need for human survival. Therefore, our group have devised a solution for this problem and which also attends SGG6 and SGG30. This system of ours contains a drone, tank and a smart robot. The drone is equipped with sensors and cameras to locate nearby water sources and provide location. Then we can fill the tank through the located water source and the robot inside will make the water portable. And there will be monthly maintenance to ensure smooth running. Our solution begins with the Smart Tank, a modular water storage system equipped with the sensors of monitor pH, turbidity, and chemical content. It alerts the communities if water is unsafe and can filter it on site. Installed in villages, it provides a continuous access to clean water. For instance, in a village in Rajasthan, local water is often containing unsafe chemical levels. The smart tank detects contamination in real time, ensuring safe water is consumed. So to deliver water to these tanks, we designed a smart drone. It carries small water containers to remote locations, navigations via GPS, and safely release the water without any human intervention. In a flood-affected or hilly regions, roads may not exist. The drone reduces delivery time from hours to minutes, saving lives and efforts. Our smart water delivery system combines a smart tank, a smart drone, and a monitoring bot into a connected ecosystem. The smart tank's sensors continuously measure pH, turbidity, TDS, and temperature, sending data to ThinkSpeak, a cloud-based IoT platform that visualizes real-time readings, sends alerts when water is unsafe, and even can trigger automated actions such as starting filtration or requesting a drone refill. The GPS-guided smart drone delivers water across difficult terrain with built-in safety features like return to home on low battery systems. Meanwhile, the monitoring bot patrols the tank site, checking for leaks, contaminations, or drone damages, uploading its findings to ThinkSpeak. Together, this system acts like a digital nervous system. The sensors detect, the drones deliver, and the bot safeguards. And ThinkSpeak coordinates everything, ensuring clean, timely, and reliable water access, even in the remotest of villages. Thank you. So this is our smart drone. It consists of four motors with four propellers which spin. There is a sensor which detects the changes. This is the battery that runs the thing, that runs the robot. This is the smart drone. So this is our smart tank. So our smart tank also consists of a smart water monitoring bot. So this water monitoring bot continuously goes around the tank looking for leaks and checks the water level. Then this automatically displays the readings to ThinkSpeak, which is an IoT based platform, and that is connected to this smart chip, which is then connected to the smart display system, which then displays the water level, turbidity, pH, etc., and thus making the water clean. Okay, so every drop counts team. You faced a problem of logistics and water quality, right? So your solution was a true ecosystem. Can you briefly describe to us the three main parts you came up with: the smart tank, the smart drone, and the monitoring bot? Our solution works as a complete water management ecosystem built around the three core components: the smart tank, the smart drone, and the monitoring robot.
The smart tank uses embedded sensors to track water level and quality in real time, ensuring safe storage and automatic alerts whenever contamination or shortage arises. The smart drone addresses the logistic gap by autonomously delivering clean water or purification kits to remote or disaster affected areas with high precision. Supporting both is the monitoring bot, a small solar powered rover that surveys local water sources, detects leak, and gathers continuous data to maintain system reliability. Together, these three elements create an integrated tech driven network that improves access, safety, and efficiency in water distribution. Okay, thank you for that. Well, sadly, water quality is a major issue everywhere. So thank you for your project. It is so inspiring. Okay. Now I have a question for all teams. What key feedback did you receive that validated your solution? I want to know your experiences on that. Okay, no. Maybe the green heroes can tell us about that? Okay, so we actually received really encouraging feedback because most people were shocked by the numbers and facts. They said they didn't realize how big the impact was. And instead of finding it overwhelming, they found it motivating. So many told us that seeing how even a small change could make a real difference made the idea feel practical and doable. So some said they'd start by cutting down meat just once a week, and few even said they'd try going meat free for a whole month just to see their personal impact. What that really stood out was how excited they were to see their contribution in numbers, and it made their efforts feel real and rewarding. Yes, thank you for that. So you're changing the mindsets there. Excellent. What about the Happy Compost team? What feedback did you receive? Yes, the feedback that validated our solution came from our community and teachers. People began to see how compost really made a big difference. Each few kilos of waste reduced carbon dioxide emissions, and by the end, we had compost 484 kilograms, preventing the same emission as 403 car trips from Cerro San Cristóbal to the Baha'i temple. This result made everyone proud and motivated to keep protecting the planet. So also, teachers gave us a really positive feedback. They didn't know how to lead composting or the science behind the training system. And so our project showed that we are inspiring a real change. People start to care more about responsibility, community, and teamwork. So this combination of human motivation and environmental results prove us that our project was inspired a real positive impact in our school community. Yes, thank you for that. Awesome results. Excellent. So what about the last team, the Every Drop Counts project? What can you tell us about this feedback that you? So when we shared our prototype and concepts with our mentor, parents, and friends, we really got some honest feedback that helped us both validate and improve our solution. Our mentor really liked how the smart tank, the smart drone, and the monitoring bot work together as a complete ecosystem rather than as separate ideas. But they also pointed out that we were focusing too much on like the main functioning, and we weren't focusing on like extreme cases like what happens when the drone runs out of battery or it stops functioning. That led us to make backup systems like return to home on low battery and weekly checks by experts. Our parents also helped us see the day side of things. They loved the idea of the smart tank sending automatic alerts when water levels and quality was low. That excitement gave us confidence to refine and enhance the feature even further. Yeah. Our friends tested a prototype, found it exciting and fun to use, but then they also found another major problem about the drone's battery life that was too short for longer routes. We took that as a challenge and decided to add solar assistant charging for future version. So overall, the feedback got didn't just validate our idea; it helped us refine it. We realized that we realized that true innovation isn't about adding fancy features, but about making sure that the solution is reliable,
simple, and realistic for the people who will actually use it. Okay, thank you for that. I love how you saw a problem as a challenge. So thank you. Now, before finishing, I want to thank all the teams here with their awesome projects, like the Every Drop Counts, the Green Heroes, the Happy Compost team. You have shown that innovation is not just an event, but it's a process. And you have come from understanding to actually creating something powerful and interesting and useful too. So thank you for sharing your visions with us. And thank you for showing us that the school of the future is actually here, is happening right now. So thank you. And thank you too to the people watching us. And see you next time. Bye bye. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia global de School of the Future de Cognita. Soy Francisca Fernández, líder de aprendizaje digital, y para mí es un honor poder moderar este panel. En esta quinta versión de la conferencia estamos explorando temas cruciales como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y muy centralmente la formación de la ciudadanía digital. Hoy en este panel 9, tenemos la suerte de contar con 4 equipos de educadoras de nuestros colegios de Chile, quienes han liderado proyectos excepcionales en educación parvularia. Ellas nos mostrarán cómo sus estudiantes desarrollan competencias digitales siguiendo 3 etapas metodológicas claras: el objetivo de la tecnología, su implementación y la exhibición de los aprendizajes. Con esto doy la bienvenida al equipo de educación parvularia del Colegio Manquecura Ciudad del Este con Tamara Valdés y Camila Álvarez, María Paz Olavarrieta y Jessica Campo del Colegio Mago Huechuraba, Susana Hurtado y Claudia Dávila del Colegio Manquecura de Bayelo Campino, y Mara Dalmeira y Camila Naveas del American British School. Tenemos solo 15 minutos, así que vamos directo a la acción. Para nuestra audiencia global, les comento que antes de cada intervención veremos un breve video resumen de nuestra iniciativa de cada equipo. Comenzamos con la primera etapa, el por qué. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje y cómo la tecnología apoya ese fin? Quiero partir con el Colegio Manquecura Ciudad del Este. Su proyecto se titula Tiempo Justo, Juego a Gusto. Veremos su video introductorio e iniciaremos con nuestra conversación.
crearon con la Miss? Un reloj de arena. Un reloj de arena. ¿Y para qué sirve el reloj de arena? Para no ver tanta pantalla. Para no ver tanta pantalla. Solamente hay que ver un ratito, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en la casa cuando no ves pantalla, qué haces? Juego con los imanes y juego con mi hermana. Confeccionamos un reloj de arena como estrategia para medir los tiempos que los niños estaban en las pantallas. Cuando el reloj de arena terminara, los niños tienen que hacer otra actividad fuera de las pantallas. Por lo tanto, también les pedimos fotos a las familias para que pudiéramos tener ideas de actividades que los niños puedan hacer sin pantalla, sin dispositivos tecnológicos. La verdad es que ha resultado de manera muy positiva. Los niños estaban muy emocionados al hacer este reloj de arena y sabían el significado de este. Por lo tanto, en las casas han sido muy respetuosos con esto y ha servido mucho. ¿Por qué el equilibrio digital? Estamos rodeados de una sociedad inmersa en tecnología y dispositivos. Sabemos que nos brindan oportunidades de aprendizaje, conexión y amplía nuestra creatividad. Pero el exceso perjudica enormemente lo que es la salud, lo que es el nivel emocional y social de todos. Es por eso que se necesita un equilibrio en el uso de pantallas y el tiempo libre, los momentos en familia y en juegos presentes. Lo fascinante es que su recurso tecnológico central no fue digital, sino un reloj de arena artesanal. ¿Por qué eligieron una herramienta analógica para enseñar un concepto tan digital como el equilibrio? Bueno, con niños de esta edad de educación parvularia, la verdad es que el material, el instrumento tiene que ser lo más concreto posible, ¿ya? Entonces nosotros decidimos buscar un temporizador en el que ellos pudieran visualizar de manera más concreta el tiempo, y esto les ha ayudado harto a poder entender cuánto tiempo queda, cómo va avanzando el tiempo en el fondo. Y por otra parte también creemos que ha sido súper significativo para ellos que hayan construido ellos mismos su instrumento. Por lo tanto, ahí se trabaja un poco la pertenencia del instrumento y que ellos mismos hayan manejado todo esto, cómo crearon este instrumento, les da un poco más de significancia a todo lo trabajado. Y también algo importante que hemos trabajado también todos estos meses con los pilares, ¿ya? Es el equilibrio en los medios, ¿ya? Los niños ya están internalizados con este instrumento del reloj analógico y su funcionamiento, ¿ya? También quisimos aplicar el pilar de pausa, piensa y termina, ¿ya? Con este instrumento, y eso ayuda y apoya a que entiendan que una vez que termina el reloj de arena de correr, ellos tienen que inmediatamente cambiar a una actividad física o a una actividad recreativa dentro de sus casas, ¿ya? La idea es que esta actividad sea sin dispositivos tecnológicos, ¿ya? Y la relevancia es que la familia también apoyó en este sentido en casa, ocupar este reloj analógico y también tener como momentos significativos en familia, ya tiempo de calidad en familia, dejando dispositivos tecnológicos. Muchísimas gracias por su respuesta. Es una mirada muy creativa sobre cómo enseñar la ciudadanía digital en los más pequeños. Ahora voy con el Colegio Pumagu Huachuraba. Les invito a ver su documental y regresamos. Hola, somos Miss Telquindera, soy la Miss María Paz y yo soy la Miss Jessica. Nosotros preparamos un proyecto de ciudadanos digitales y los niños conocieron todos los ciudadanos digitales, la importancia de ellos y la enseñanza que les dejaba cada uno. Por eso mismo, como trabajamos cada uno de ellos, quisimos hacer un video resumen donde los niños demostraran lo que aprendieron de cada uno de estos ciudadanos. Elegimos este tema porque en realidad en estos tiempos es tan importante educar a los niños en cuanto a la tecnología. Y el objetivo principal era hacerlos conscientes de la importancia que tiene todas las reglas que debemos de tener presentes al trabajar
con la tecnología en cualquiera de sus formas. Así que a continuación, bueno, hicimos un video resumen y ellos lo disfrutaron, lo pasaron muy bien haciéndolo y lo que se dijo fue lo que ellos realmente aprendieron de los ciudadanos digitales. Ya está explicado con sus propias palabras. Hola, vengan. Vamos a mostrarles algo importante. ¿Quién te tenía que dibujar en la pantalla interactiva? ¿Y si no metemos en internet? Pero cuidado, no debemos olvidarnos de nuestros ciudadanos digitales. Oye, Javiera, vamos a dar un mensaje a Sofía. ¡Ya! ¿Qué mandamos? ¿Que se cuide? Sí. Ya. Muy bien. Que se cuide. Hay que ser amables como corazón. Y un video que en Chile existen unicornios. No, ¿cómo que? No creas todo lo que veas en internet. Algunas cosas pueden ser mentiras. Acuérdate de cabeza. Está bueno este. No, este es lo entretenido. No, este. Cuidado, van a dejar una huella como pie. Vamos a jugar la pelota. No, sigamos jugando internet. Sí, es mejor. No, internet. Sí, queremos. No, tienen que tener equilibrio. Tienen que jugar entre ustedes también. Su proyecto, Nuestros Amigos Ciudadanos Digitales, utiliza un enfoque opuesto al de Manquecura Ciudad del Este. Utilizaron pizarras interactivas y tablets como el medio principal. María Paz, Jessica, ¿cómo justifican el uso de estas herramientas digitales para que los niños de kinder internalizaran las reglas del mundo digital? Bueno, primero que nada, nosotros trabajamos con un programa internacional, Common Sense, en que presenta estas imágenes ya de amigos digitales. Pero nosotros decidimos con Jessica como promover más las partes de estas imágenes de todos esos personajes, destacándolo como brazos, haciéndole brazos más grandes, pies, unos pies grandes, del corazón destacado. Y empezamos a trabajar con ellos los diferentes sentidos que tiene cada una de estas imágenes. Y lo importante era que ellos pudieran internalizarlo. Como lo internalizaran, lo mejor es para ellos, como niños de kinder, sentirse importantes, sentirse grandes, que van a pasar a primero, que pueden hacerlo. Y por eso creamos el video para que ellos enseñaran cómo usar la pantalla interactiva, cómo usar las tablets o el celular, qué cuidados hay que tener, y así ellos impartirlo a otros niños de otros cursos o de otros. Exacto, o sea, nosotros quisimos hacer una difusión más masiva, pero cercana, o sea, de que ellos transformaran esta información que nos entrega el programa, la transformaran en sus propias palabras, fueran capaces de hacer este video explicando como las responsabilidades que tienen que tener con el aspecto digital. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasemos a la segunda etapa, la implementación. Ya vimos los objetivos, ahora hablemos de cómo iniciamos el bloque del video con el equipo de Manquecura Valle Locampino. Nuestro proyecto presenta 4 objetivos. El primero de ellos es reforzar la comprensión lectora de todos los niños y niñas de prekinder A y B a partir de la escucha de cuentos a través de la plataforma Teams. Fomentar la participación activa de todos los padres y apoderados de prekinder A y B en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Evidenciar la comprensión lectora de todos los niños y niñas de prekinder A y B a través de un cuestionario en la plataforma Formo. Utilizar dispositivos de forma autónoma para responder preguntas de comprensión lectora, como el iPad. En este proyecto quisimos poner en marcha lo que siempre se dice, que la tecnología es un apoyo para nuestra labor educativa. Sentíamos la necesidad de que los niños y niñas pudieran potenciar un aprendizaje como la comprensión lectora. Buscamos la mejor herramienta, que en este caso podía ser Teams, porque lo manejábamos, porque los niños lo conocen, porque los apoderados lo conocen, y a través de esto ellos pudieron contar cuentos a nuestros niños y niñas en sala, sin la necesidad de tener que asistir presencialmente. Y esto es porque los niños y niñas están cada día más expuestos a las pantallas y es necesario que ellos sepan usarlo de buena forma, en este caso en base a un aprendizaje. Ellos se dieron cuenta que día a día, mientras lo iban usando, cada vez su autonomía se desarrollaba más. Este proyecto pretende mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de prekinder A y de prekinder B, reforzando esta habilidad de entender y dar sentido a lo que se lee, tanto de manera literal como inferencial. El proyecto no solo trataba de que los niños y niñas reconocieran las palabras en el texto, sino que entendieran, captaran el mensaje significativo que él entregara y lo llevaran a sus vivencias personales. Importantes en este proyecto fueron los padres y apoderados de prekinder A y prekinder B, quienes relataron estos cuentos a nuestros niños. Los papás hacen un cuento digital. Nos conectamos en Teams para escuchar el cuento. Escuchamos el cuento con mucha atención. Preparamos los iPads para responder preguntas. Contestamos preguntas sobre lo aprendido del cuento. Y se abrazaron muy fuerte. Regresaron juntos a casa compartiendo maravillas. A mí me gustó, mi papá le contaba cuento. A mí me gustaría ver a mi mamá contar un cuento. Me gustaría usar los iPads en mis actividades más. Me gustó porque era muy entretenido. Me gustaría que hubieran más clases así. Su proyecto, Cuentos Conectados, implementó un modelo híbrido impresionante para fomentar la lectura. Susana y Claudia, una pregunta para ustedes. ¿Cómo fue la logística de poder coordinar a los padres leyendo cuentos por Teams, mientras los alumnos en sala usaban iPad y Microsoft Teams para responder? Bueno, nosotros coordinamos a los papás. Primero fue informarles a través de la reunión de apoderados. Le informamos y le dimos a conocer acerca de este proyecto que se llamaba Cuentos Conectados. Le dimos a conocer en qué consistía el cuento para poder solicitar su ayuda, ya que necesitábamos 5 apoderados de cada prekinder. Nosotros el colegio cuenta con 2 prekinder. Por lo tanto, necesitábamos 5 y 5 apoderados para que pudieran relatar los cuentos. Luego de eso, ya nos coordinamos con los 10 apoderados que iban a contar los cuentos y luego de eso ya comenzamos a entregarles las lecturas. Estas lecturas se recogen de acuerdo a los intereses que tenían los niños, más o menos viendo cuáles son los intereses que tenían nuestros niños. Y luego de eso ya no se comienza a hacer el cronograma de la presentación de estos cuentos a través de Teams y dejarlos agendados en el calendario de Teams. Los papás conocen a la perfección esta plataforma, por lo tanto no tenían problema para poder conectarse y presentar a través de material entretenido los cuentos a los niños. ¿Ya? Y ahí tuvieron la posibilidad de mostrar el cuento y los niños también ver a esta persona significativa, porque todos los apoderados que participaban eran conocidos por todo el grupo curso. Así que de esa manera nosotros logramos coordinar la primera parte, que era buscar a nuestros apoderados para que pudieran contar los cuentos a los niños a través de la plataforma. Claro, y pasando también a la participación de los niños, ellos estaban muy felices de poder ver, como dice Miss Claudia, a una persona significativa. Ellos escucharon con mucha atención, participaron e interactuaron con los apoderados a través de preguntas en un inicio, en el final del cuento. Ellos luego, a través de sus iPads, se encontraron con un formulario Forms, donde ellos respondieron preguntas de comprensión lectora, que era lo que queríamos potenciar nosotros. Y también nosotros pudimos utilizar también aplicaciones como Aula, que hacían todos más ágil. Ya nos permitió a todos abrir el cuestionario en un mismo momento, nos permitió agilizar el proceso
Y también Forms nos permitió que tuviera imágenes este cuestionario, tuviera alternativas a través de colores, para que los niños también desarrollaran todo de forma más autónoma. Y lo que logramos es que los niños de verdad tuvieran un proceso súper positivo, donde ellos reflexionaron, pudieron observar, pudieron responder y logramos lo que queríamos, que era potenciar la comprensión lectora en nuestro proyecto. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Me parece increíble esa conexión casa-colegio que generaron. Vamos con American British School y su proyecto Aprendiendo con Tecnología. Corre video. El objetivo de esta bitácora digital es evidenciar y promover el uso pedagógico de la tecnología en nuestros niveles de prekinder y kinder, a través del registro, en video de experiencias de aprendizaje con iPad y diversas aplicaciones educativas. Buscamos mostrar cómo nuestros estudiantes desarrollan habilidades claves de forma autónoma, motivadora y significativa. These digital logbooks aims to showcase how early childhood students engage with educational technology in meaningful ways. Through video documentation, we highlight how tools like CISO, RASKits, Atlas, and Teams support their learning across different areas and promote family involvement. En nuestras sede fairs contamos con cursos nacionales y bilingües, 2 de cada uno. Desde prekinder los estudiantes utilizan los iPad como parte de sus rutinas pedagógicas. Aplicaciones como Atlas de Innovamat permiten que los niños trabajen con conceptos matemáticos de forma lúdica e independiente, reforzando lo aprendido en clases. Además, en CISO, los estudiantes registran sus aprendizajes mediante fotos, videos y actividades interactivas. Esta herramienta también facilita la comunicación con las familias y permite también evidenciar los avances de cada uno de los niños. In kindergarten, Teams is used to reinforce literacy skills. Students record themselves reading short text at home with family support and share their progress through the year. CISO has also been used this year to implement activities related to phonics, building up early reading. Gracias a estas herramientas, nuestros estudiantes se convierten en protagonistas de su aprendizaje. Los videos que hemos recopilado muestran cómo interactúan activamente con la tecnología, desarrollan autonomía y fortalecen habilidades fundamentales desde los primeros años. These recordings reflect how young learners build confidence and engagement through technology. Sharing their work through digital platforms also strengthens the homeschool connection and celebrates students' growth. Mara y Camila, ustedes implementaron una estrategia multiaplicación. Atlas, CISO, RASKit, Teams. ¿Cómo gestionaron esta implementación en la rutina diaria para asegurar que los estudiantes fueran realmente los protagonistas de su aprendizaje y no solo consumidores pasivos de las distintas aplicaciones? Bueno, buenas tardes a todas y a Israel también. Nosotros en el colegio implementamos y organizamos 2 bloques semanales para utilizar, ¿cierto?, las iPads, en donde vamos, los cursos tenemos un horario definido, ¿cierto?, para que le demos un espacio a los niños, a los estudiantes que trabajen de forma autónoma y los hacen su iPad, saben ingresar perfectamente a la aplicación que vamos a utilizar, ¿cierto?, en el horario que corresponde. Y eso también les permite tener un rol activo, ¿cierto?, y con mucha autonomía. Bueno, yo les voy a comentar un poco cómo trabajamos con cada aplicación que utilizamos. Vamos a partir con Atlas, que es la aplicación de Innovamat, donde los estudiantes refuerzan conceptos matemáticos. Y esta aplicación va de manera como intuitiva, adaptando las actividades según el progreso y desafíos de cada niño y niña. Entonces, cada niño, cada niña trabaja a su propio ritmo. Ellos también tienen un ingreso autónomo a la aplicación, de la lista de actividades seleccionadas por la app. Ellos entran, eligen y van trabajando de acuerdo a sus intereses. En CISO,
por el contrario, sí son una aplicación donde el equipo educativo propone diversas actividades relacionadas con los contenidos trabajados y cada estudiante decide qué actividad va a realizar en ese momento. Entonces, esto también favorece la toma de decisiones, el aprendizaje basado en sus intereses y también en esta aplicación pueden registrar su aprendizaje a través de fotografías, realizar autoevaluaciones de lo realizado durante la clase. En Raskids, que es una biblioteca digital, ellos practican lectura y vocabulario de manera independiente. Al igual que en Atlas, ellos van avanzando de nivel según su aprendizaje y progreso. Raskids es una aplicación que en el programa bilingüe también se trabaja en las casas, entonces también fomenta este vínculo con las familias. Y por último, en Teams, principalmente en el nivel de kinder, los estudiantes graban lecturas en casa y esto permite que fortalezcan sus habilidades de lectoescritura y también reciban este apoyo familiar. Acá quiero destacar que el uso de iPads son 2 bloques semanales por curso, desde los niveles jardín a kinder. Entonces creemos y hemos comprobado que de esta manera, favoreciendo la toma de decisiones de estudiantes, el elegir actividad de acuerdo a su interés y a su nivel de aprendizaje, los estudiantes dejan de ser usuarios de tecnología y son más protagonistas de su aprendizaje, como decíamos, en tomar decisiones, autoevaluarse, ser capaces de reflexionar en torno a sus avances y sus dificultades, y también logran ocupar estos medios digitales para expresar y construir su conocimiento. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Ahora, para cerrar, tenemos minutos para debate abierto. Lanzaré preguntas basadas en sus proyectos y los 4 equipos pueden intervenir libremente, ¿ok? El primer debate. Usar la tecnología con propósito pedagógico implica pensar en el impacto de las herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje. ¿Cómo estar seguras como educadoras que la tecnología está influyendo positivamente sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes? Pueden ir levantando la mano o abriendo micrófono. Ok, American. Ya, yo creo que para asegurarnos de que la tecnología está impactando positivamente al estudiante, primero en nosotros como adultos, no olvidar que somos quienes planifican y quienes evalúan todas estas actividades pedagógicas, incluyendo el uso de las tecnologías. Creo que es súper importante que estemos siempre observando, eh, recogiendo información, analizando los datos que esas mismas aplicaciones a veces nos pueden entregar, como para ir evaluando si realmente estamos generando, propiciando aprendizaje o no. No olvidar que en este caso la tecnología es un medio, es un apoyo, pero quienes toman las decisiones, quienes son hoy el generador de aprendizaje, seguimos siendo nosotros profesionales. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Bueno, concuerdo completamente con la colega y también creo que es importante que los niños manejen los conceptos propios que se manejan en tecnología al ser usados, para que actúen también ellos con responsabilidad, porque si es cierto, uno tiene que estar atento y supervisar. También hay minutos en que los niños se arrancan de ellos y exploran por curiosidad, entonces el saber y el tener el conocimiento de cómo usar bien la tecnología también los ayuda a tener un buen aprendizaje. Sí, sí. Bueno, aparte que también sabemos, ya es un hecho que la tecnología impacta en los niños, en esta generación. O sea, los niños desde que nacen ya tienen acceso a la tecnología, lamentablemente, porque no debiera ser así en una edad tan temprana, pero así es. Entonces, por eso nosotros pensamos que es importante que ellos también sepan de los peligros a los que también están expuestos al usar la tecnología, quizás sin supervisión de algún adulto, ¿ya? Porque ellos sí están, sí, claro que interviene en sus vidas desde siempre. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión respecto a esta pregunta?
Ok, pasamos a la segunda. Segundo debate. El proyecto de Manquecura Ciudad del Este, Tiempo Justo, Tiempo a Gusto, usó un reloj de arena para limitar el tiempo en pantalla. En una conferencia llamada La Escuela del Futuro, ¿nuestro rol debe ser enseñar a limitar la tecnología o deberíamos enfocarnos en cómo integrarla plenamente? ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? ¿Algún equipo? Manquecura. Después American British. Bueno, nosotros creemos que dentro de todo siempre, y los mismos ciudadanos digitales nos enseñan al equilibrio que debe haber entre el uso de dispositivos y el uso del tiempo de juego, el tiempo de sociabilización. Pero también podemos sociabilizar a través del uso de tecnologías. Ya esto también tenemos que tenerlo claro. Pero siempre tratando de mantener este equilibrio y que no se pierda el tiempo en también en actividades, por lo menos lo que hacen los niños, que son solo videojuegos, solo televisión, que no tiene mucho sentido educativo, sino que utilizarlo como lo hemos hecho nosotras, a través de aplicaciones como Atlas, como comprensión lectora, a través de todas las aplicaciones que nosotros usamos en Aurea. Además que, bueno, de nuevo pensé, como lo decía recién una colega, los niños están en una era digital. Por lo tanto, todo lo digital llama la atención y lo manejan, lo conocen y lo manejan. Entonces, podemos aprovechar toda esta tecnología ya llevándola eh, a todo este ámbito de educación. Ya a través de pruebas, podemos desarrollar pruebas, podemos contarles cuentos, como fue nuestro proyecto, ya, y un sinfín en realidad de actividades que podemos desarrollar con ella. Entonces, no limitarla, pero sí ya siempre tener cuidado en que exista este equilibrio como nos enseñan los ciudadanos digitales, ¿ya? Y el rol obviamente nuestro va a ser supervisar y realizar aquellas actividades que obviamente sean significativas para nuestros niños. Perfecto, muchas gracias. Vamos con American British. Bueno, acá con Mara consideramos que sí es importante, como dijeron las compañeras ahí, que es importante el límite, ¿sí? Establecer un tiempo determinado para el uso de la tecnología nos parece súper adecuado, sobre todo a esta edad, a una educación parvularia, donde son chiquititos, y lo más importante es que ellos aprendan por medio de los sentidos, ¿cierto? Estén insertos en aprender sintiendo, oliendo, jugando, manipulando material concreto, ¿cierto? Pero obviamente la tecnología es un aliado, nos invita, ¿cierto?, a realizar actividades y ver sus avances, por supuesto, para la tecnología, pero no olvidar que, al menos a nuestro parecer, es más importante eso, que los niños jueguen, sientan, que huelan, ¿cierto?, que exploren. Y obviamente la tecnología debe ser utilizada, ¿cierto?, como un aliado, pero yo totalmente de acuerdo que sea con un tiempo determinado. Y además, bueno, yo creo que también, como mencionaban las compañeras, es importante también que este tiempo, quizá en un principio vamos a ser nosotras personas adultas que mediemos el tiempo que va a estar el estudiante, ¿cierto? Pero es súper importante también entregarle las herramientas para que luego ellos puedan irse autorregulando y autorregulando el tiempo que están en pantallas. Eso es algo que también trabajamos igual que ellas, Common Sense, cuando enseñamos abrazos, que nos habla del equilibrio. Claro, al principio somos nosotros adultos entregando este equilibrio, ahí poco definiendo el marco, el límite. Pero la idea final es que ellos logren definir sus propios tiempos en favor de actividades con tecnología y sin tecnología. Creo que es importante no, no entregarle más valor a una u otra. Creo que en estos momentos ambas experiencias son importantes y son un apoyo para el desarrollo de los niños y de las niñas. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien más que quiera complementar esta pregunta? Manquecura. Y lo que pasa es que, bueno, nosotras vimos este proyecto a partir de la necesidad que hemos visualizado, como dicen las colegas, en el fondo a esta edad la autorregulación es bien compleja respecto al saber cuándo tengo que parar, cuándo tengo que dejar el dispositivo. Es bien complejo. Por lo tanto, vimos a partir de esta necesidad este instrumento, pero también creemos que es muy importante el integrar de manera plena
los dispositivos, de cómo nos integramos y cómo nos desenvolvemos en el mundo digital. Por lo tanto, de manera paralela también, aprovechando las sesiones de ciudadanía digital, hemos trabajado harto en respecto al equilibrio, a los riesgos que tienen el mundo digital y también respecto a, a que finalmente ellos en el mundo digital también es un mundo como la sociedad. En la sociedad se requieren ciertas normas. En el mundo digital también se requieren ciertas normas para poder utilizar de la manera más positiva en la tecnología. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando como paralelamente y además, como vimos esta necesidad, también trabajamos con el tema del límite del tiempo. ¿Ya? Entonces, como que creemos que ambos ámbitos son súper importantes. No sé si uno más que otro, creo que ambos se complementan. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Varios de sus proyectos, como cuentos conectados o el uso de Teams en casa American British School, dependen fuertemente de la colaboración de los padres. ¿Qué sucede cuando esa colaboración familiar falla? ¿Corre la tecnología el riesgo de convertirse en una barrera de equidad en un lugar de una herramienta de aprendizaje? Hola, bueno, siempre la verdad, cada vez que uno realiza una actividad que involucre a los papás, siempre corremos el riesgo de que a lo mejor no todos quieran participar. Obviamente, esta actividad, este proyecto estaba diseñado justamente para que los padres nos apoyaran, para que fuera significativo para los niños. Ahora, en el caso de que no ocurriera, no tuviéramos la participación de ellos, teníamos un plan B, que era continuar con este proyecto, no dejarlo, continuar y realizar el relato de los cuentos a través de tips entre las compañeras, ya entre nuestras compañeras de trabajo. Sí, bueno, y esto tiene que ver siempre con el compromiso de los padres. Gracias a Dios tuvimos un compromiso de los padres, lo que permitió también que los niños, como decía, fuera más significativo para ellos. Y sobre la otra pregunta, sobre si esto puede generar una barrera en la equidad, yo siento que no, porque tanto estén los padres o no, o los niños, por ejemplo, si un niño no sabe utilizar la tecnología que estaban utilizando en el proyecto, siempre está el compañero que lo ayuda, el compañero solidario, el compañero que está ahí apoyándolo. Y además de todo lo que hemos trabajado también con ciudadanía digital, los niños están muy capacitados de herramientas para el manejo de dispositivos, para el uso de los dispositivos, el correcto uso, y siempre, como digo, siempre está ese compañero que uno le dice, no le haga la tarea al otro, pero siempre está ahí apoyándolo, más que haciéndole la tarea, es como apoyando, dando el ánimo para que él lo pueda desarrollar por sí solo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? América. Sí, por acá. Por acá, quería comentar que... Sí, quería comentar que si bien todas las aplicaciones que han mencionado hasta ahora, CISO, Raskits, Atlas, por ejemplo, son herramientas súper amigables con los niños. Ellos las conocen, saben utilizarlas, pero igual siempre es importante hasta que haya una supervisión de un adulto, porque si lo trabajamos acá en el colegio, claro, no hay problema. Pero si las utilizan en la casa, igual los niños recién están aprendiendo a poner sus límites, o sea, recién están aprendiendo a tener el equilibrio entre estar con la tecnología y realizar actividad física, por ejemplo. Entonces, igual siento que es importante que siempre haya un adulto a cargo del uso de estas tecnologías, por muy seguras que sean. Ahora, también creo que los niños, por ejemplo, cuando manejan una tecnología o tienen una actividad en casa, si uno los sabe motivar, ellos van a llegar a la casa a decir, papá, mira, tengo que hacer esta tarea, y van a llegar a los papás, le van a insistir, aunque sea por cansancio, ya, se los va a poner. Y también es importante que ellos materialicen o internalicen todos los poderes y conceptos que son nuestros amigos digitales para que ellos puedan por sí solos en forma autónoma autorregularse. Pero es importante también la motivación que uno les da para que ellos sean capaces de incentivar y motivar a los papás, aunque sea por cansancio,
que muchas veces se logra. Muchas gracias. Continuamos con American British. Bueno, yo difiero un poco de las compañeras de Manquecura. Yo creo que cuando tenemos esta instancia en que tiene que haber trabajo en casa con familias, sí llega un punto en el que pueden usar como una inequidad o una diferencia entre los aprendizajes de niños y de niñas que están realizando las actividades en casa y aquellos que no. Pero ahí, de nuevo, es muy importante nuestro rol, no solo como mediadora de aprendizaje con los niños y con las niñas, sino también con las familias. En una primera instancia, informar a la familia de la importancia de esto que estamos realizando, informarla en el uso de las aplicaciones y estar constantemente entregando esta información, involucrándolas para que no exista esta diferencia. Porque queramos o no, sí va a existir la diferencia entre quien está constantemente repasando, trabajando en casa, junto al apoyo de sus familias y quienes no. También, como mencionaban ellas y las compañeras de Pumahue, nosotros podemos realizar medidas como que contrarresten esto en el aula, en el espacio educativo, como también realizar las lecturas en la sala con ellos, mediar o apoyar en las actividades complementarias. Esas son como medidas como reparatorias en el fondo que también podemos ir pensando, pero en primera instancia sí va a existir. Perfecto. ¿Alguien más que quiera intervenir? Manquecura. Sí, Gracias. Yo también estoy de acuerdo con la compañera que acaba de dialogar. Nosotros acá como educadoras, claro, en sala podemos apoyar, mediar, trabajar, usar los tiempos con los más pequeños, pero en casa, como dice nuestra compañera, pueden haber diferencias entre una familia y otra. En algunas van a haber a lo mejor más límites, en otras no van a haber tantos límites, ya. Y por eso es importante también trabajar con la familia. Y eso es lo que nos dio también los 3 pilares que trabajamos durante el año, donde se mandaron actividades para que igual la familia estuviera como en conocimiento. Le mandamos los consejos que también nos dio Ciudadanía Digital, los tips, pero esa información de repente no es tan recíproca, pero sí cumplimos nosotros con entregar como la información a la familia. ¿Ya? Pero sí va a haber y va a existir una diferencia entre los estudiantes de más pantalla y quienes no, y quienes tienen el límite y quienes no. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con esto se nos va acabando el tiempo. Quiero agradecerle profundamente a Tampara y Camila del equipo de Manquecura Ciudad del Este, a María Paz y a Jessica del Pumahue Huechuraba, a Susana y Claudia de Manquecura Valle Locampino y a Mari y Camila del Colegio American British School. Sus proyectos demuestran que en educación parvularia la tecnología es una herramienta poderosa, no un fin en sí misma. Nos han demostrado cómo usarla para fomentar la autonomía, la conexión familiar y por sobre todo una ciudadanía digital consciente y equilibrada desde los primeros años como es tan importante. Gracias a todos por acompañarnos en este panel de la conferencia global The School of the Future. Nos vemos, que estén muy bien.
Buenos días a todos, mi nombre es Israel Muñoz y soy el coordinador de aprendizaje digital de la red de colegios Cognitas Chile. Es un verdadero honor darle la bienvenida a este panel especial que se enmarca en la quinta conferencia global de aprendizaje digital de Cognita, The School of the Future. Esta conferencia es un espacio vital donde nuestros estudiantes, educadores y líderes comparten experiencias exitosas y proyectos innovadores. Y hoy tenemos el privilegio de destacar la innovación y las competencias digitales de nuestros estudiantes. Tenemos el placer de contar con 3 equipos extraordinarios de la red de colegios Cognitas, así que sean bienvenidos. Partiremos presentando a los equipos, así que tenemos al equipo del American British School, representado por el proyecto Hidroponus, que es hidroponía inteligente. Nos acompañan los estudiantes Maite Asenjo, Tomás Rojas, Miguel Aguayo, Anastasia Nisber, Cristóbal Olivares, y guiados por su tutor Alejandro Aguilera. Del Colegio Manquicura Ciudad del Este, presentando el proyecto Ecorriego, están los estudiantes Diego Olivares, Alejandro Flores, Colomba Padilla, Gustavo Gil y Franco Muñoz, junto a su tutora Josefina Pinto. Y finalmente del Colegio Pumahue Chicauma, creadores del proyecto Smart Green, damos la bienvenida a los estudiantes Sofía Gómez, Gustavo Arias, Mariano Ulloa, Tomás Cerda y Gabriela Ogazo, guiados por sus tutoras Margot Zapata y Constanza Cañomí. Gracias a todos por estar aquí, así que vamos a dar comienzo a esta inspiradora conversación. Empezaremos discutiendo una etapa crucial, que es el entender. Aquí es donde aprendieron sobre el problema y las personas que tienen aquel problema. Iniciaremos esta conversación viendo el proceso innovador que siguió el equipo del American British School. Miremos su video. ¿Y si pudiéramos cultivar alimentos frescos, saludables y utilizando mucho menos agua y sin necesidad de grandes extensiones de tierra? En el entorno urbano o con recursos limitados, la agricultura tradicional tiene desafíos. El proyecto se centró en crear un sistema en circuito cerrado automatizado. La planificación fue crucial para definir cada detalle nutricional y tecnológico. Investigamos las necesidades específicas de los cultivos, el pH ideal, la concentración de nutrientes y los ciclos de bombeo. ¿Cómo controlamos estos 24/7 sin intervención manual constante? Con el diseño listo, llegó la hora de construir el sistema hidropónico modular y ensamblar la electrónica inteligente. El corazón del sistema son los sensores y la lógica de programación. Si el pH es muy bajo, el sistema añade la solución alcalina necesaria. Si la S, que sería la concentración de nutrientes, cae y inyecta más nutrientes, todo en una plataforma digital. El sistema se convirtió en un laboratorio viviente. La implementación requirió que toda la comunidad aprendiera a monitorear y a cosechar. El impacto es doble. Proveemos alimentos frescos y creamos una herramienta de enseñanza interdisciplinaria conectando la química, la programación y la botánica. Equipo Hidroponus. Su proyecto aborda los desafíos de la agricultura tradicional en el entorno urbano o con recursos limitados. ¿Podrían compartir con nosotros cómo su equipo aborda la etapa entender? ¿Qué necesidades claves de la comunidad identificaron que finalmente los llevaron a enfocarse en un sistema de cultivo eficiente, automatizado y de ahorro de agua? La situación que nos propulsó a crear este proyecto fue el hambruna y la escasez de alimentos. Nuestro proyecto consiste en optimizar los recursos y poder cultivar, conseguir más alimentos en el mismo paso. Es una base donde se ponen varias plantas hacia arriba y abajo tiene un motor eléctrico, una bomba eléctrica que lo que hace es propulsar el agua con una solución llamada NPK, que con eso alimentamos las plantas. Esto lo hicimos debido
a que como cada vez se gastan más recursos en conseguir más alimento por distintas condiciones que limitan la producción de alimento. Con este proyecto lo que hace es que gracias a la tecnología poder generar más alimento en lo misma cantidad de agua, misma cantidad de terreno, poder generar más alimento. Excelente. Oye, pero qué espectacular. Y además en el video se veía que el sistema era realmente hermoso. Los felicito. Pasemos ahora al equipo Manquecura Ciudad del Este y su proyecto Eco Riego. Sigue más o menos la misma línea, así que veamos su video documental. El proyecto nace desde la problemática de la escasez hídrica. En Chile desde 2010 estamos pasando por una mega sequía, la cual se ha extendido hasta la actualidad. Por ejemplo, la cuarta región es una región que se ha visto sumamente afectada. De hecho, actualmente, hasta septiembre de este año presente, 2025, está declarada como una provincia en emergencia agrícola. La parte más relevante de nuestra problemática es el impacto que genera en la población chilena, ya que es un tema que afecta a todas las personas por igual, sin importar su estatus social, su edad, su procedencia, su trabajo, y además afecta a nuestra vida cotidiana, ya que necesitamos agua para suplir nuestras necesidades básicas. Para resolver nuestra problemática, el cual es la sequía, se nos ocurrieron varias ideas. Entre ellas está un riego por goteo, recolección de lluvia en los techos, hacer llover como en Dubái y crear plantaciones, o más bien dicho, hacer plantaciones que se adapten a las sequías. Bueno, luego de toda esta lluvia de ideas llegamos a la conclusión de que la mejor forma de ahorrar agua o solucionar el problema de la escasez hídrica es haciendo un riego automático, impulsado por el motor Arduino, que contiene un sensor que mide la humedad y un riego automático. Este es nuestro proyecto llamado EcoRiego, en el cual consiste en un riego automático impulsado por la placa Arduino 1. Bueno, nuestro riego automático contiene un sensor de humedad el cual detecta la humedad en el suelo. Si este sensor detecta que no hay suficiente humedad en el piso, se activará una bomba de agua la cual regará todo el cultivo. Nuestro sistema es alimentado por una batería que es recargada por un panel solar, la cual es aún más amigable con el medio ambiente, ya que es energía limpia y renovable. Cosa a mejorar es la bomba de agua, ya que es muy pequeña y no impulsa la suficiente cantidad de agua. Esto se podría hacer aún más grande, por ejemplo, para alimentar campos de agua con sequía, para así ahorrar agua y poder ayudar hacia la gente que necesita agua. Bueno, este es nuestro proyecto, que en este momento está conectado el Arduino a la batería, por lo que está encendido. Cuando está conectado a corriente, la pantalla LCD nos muestra la humedad que hay en la tierra y si la bomba está encendida o apagada. En este momento está apagada porque hay la humedad necesaria. Si el sensor se seca, la bomba se va a activar y va a empezar a soltar agua. Para el equipo Manquecura Ciudad del Este, su equipo identificó claramente que la escasez de agua y la sequía son un problema grave. ¿Cuál fue la pieza clave del problema que decidieron priorizar? El desafío central que buscaron resolver, que definió el desarrollo de su sistema inteligente. Bueno, toda la razón. Soy Colomba y todo nace desde la problemática de la escasez hídrica. Problema que nos dimos cuenta que está más que presente en nuestro país. En nuestra investigación descubrimos que en el 2010 se declaró Chile en una mega sequía. Y también descubrimos que actualmente hay varias provincias de Chile que están en una escasez hídrica. Por ejemplo, la provincia de Elqui, la provincia de Limarí. Y bueno, ante todo esto quisimos crear EcoRiego, que con este proyecto buscamos hacer lo más eficiente posible el uso del agua para con el regado de las plantas, uniendo de esta forma así dos elementos más que esenciales en nuestra vida, siendo por un lado el agua y por otro lado la vegetación. Oye, qué genial, un enfoque muy claro e impactante. Esta aproximación sistemática es fundamental. Seguiremos esta conversación, pero antes conozcamos en qué consistió el proyecto Smart Green del proyecto Pumahue Chicauba.
ahora les presentaremos nuestro proyecto Smart Green. Bienvenidos a Pumao Ecológico. Estamos creando algo que puede cuidar las plantas por sí solas. Elegimos este espacio para el uso de los niños de enseñanza básica. Así complementaremos su aprendizaje en un entorno cercano a ellos. Es emocionante ver cómo funciona lo que programamos. Que detecta cuando el agua, la tierra está seca y manda una señal y con estas bombas vamos a bombear el agua y se va a derretir. Es como una bomba de una piscina. Es un controlador. Sí. ¿Y cómo vas a ver cuándo parar de tirar agua? Cuando se sienta húmeda la tierra, esto va a mandar una señal que pare. El proyecto está en pleno desarrollo, ya está construido el prototipo de riego automatizado con Arduino y hoy se inicia la construcción del huerto. Este sistema será alimentado por energía solar, fortaleciendo el enfoque de energía sostenible en el colegio. Este huerto será un espacio inteligente que acompaña a futuras generaciones. Smart Green para nosotros es más que un proyecto escolar, es una propuesta de innovación que busca dejar una huella en nuestro colegio. Una vez que se entiende el problema y el enfoque es claro, comienza la verdadera ideación, la lluvia de ideas y la representación de la solución. Para el equipo Comahue Chicauma, su proyecto Smart Green es un magnífico ejemplo de solución que integra ciencia, programación y sustentabilidad. ¿Cuáles fueron las ideas centrales o componentes principales que surgieron de su lluvia de ideas para lograr un huerto que pudiera cuidar las plantas por sí solas? Bien, miren, nosotros, nuestro proyecto, queríamos hacer que las plantas funcionaran, o sea, se regaran solas, y no queríamos algo innovador y tecnológico. Además que anteriormente ya habíamos hecho algunas huertas, pero fracasaron debido a su falta de riego y atención. También pensamos que el sistema iba a necesitar regarse solo. Para esa solución usamos unos sensores de humedad y riego automatizado potenciado por Arduino. Sí, y otra cosa también era abastecer esto, cómo iba a funcionar el Arduino, de dónde íbamos a sacar la energía y en los módulos que tenemos de ciencia y de tecnología estuvimos investigando y lo mejor, como lo más sostenible se podría decir, son los paneles solares. Primero, lo utilizamos para poder seguir la línea del colegio, ya que nuestro colegio es el primero en la red en utilizar paneles solares y segundo, porque es una energía limpia. Y un panel solar es una gran inversión, pero duraría más de 25 años en nuestro colegio. Wow, realmente la integración de tecnología que realizaron para lograr la autosuficiencia es verdaderamente innovadora. Integraron varios componentes tecnológicos. Genial, los felicito. La etapa final y posiblemente la más enriquecedora es probar y mejorar. Aquí es donde se construyen prototipos, se prueban y se recopila la retroalimentación con los datos. Así que vamos a ir con una pregunta abierta para todos los equipos. Así que acá pueden levantar la mano libremente y participar. Hablemos del prototipo.
¿cuál fue el desafío más significativo que encontraron sus equipos al construir y probar la primera versión de su solución? ¿Y cuál fue la la mejora, mejor dicho, o lección más importante que obtuvieron de ese proceso de prueba? ¿Qué quiere responder a aquella pregunta? Claro. Para nosotros el desafío más significativo de nuestro proyecto fue realmente empezar a programar, porque nosotros partimos de una base que realmente no teníamos como conocimiento suficiente para programar. Y a partir de eso nos fuimos ingeniando, fuimos buscando, aprendiendo y aprendimos a programar debidamente usando Arduino y así que funcionara todo muy bien y que se pudiera mirar. Y el otro también que sacar el porcentaje de ahorro que nuestro proyecto provoca en la huerta. Oye, qué genial, sí. Generalmente el tema de adentrarse en un mundo desconocido, porque no todos saben programar. Es un mundo desconocido donde uno tiene miedo justamente a equivocarse. Es un paso crucial, así que los felicito justamente por dar ese paso hacia la innovación y adentrarse en un mundo que era desconocido. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto. ¿Sí? Ahí American British. El sistema más difícil, que nos dio más dificultad, fue la impresión 3D y el mecanismo, ya que la impresión 3D la hicimos de cero y los ceros mismos, pensando en que nosotros recién estábamos partiendo con este tema. Entonces ahí pudimos aprender día tras día cómo crear cosas y con el tema de del mecanismo que le echan agua, por así decirlo, igual lo hicimos todos nosotros desde cero. Qué genial. O sea, también se adentraron en un mundo totalmente nuevo que era la impresión 3D, así que los felicito por aquello. ¿Ya? Bueno, estas son ideas cruciales. La transformación de la idea a una solución funcional y medible es el sello distintivo de la verdadera innovación. Para concluir esta sesión tan reveladora, y en el espíritu de la conferencia que celebra el futuro del aprendizaje, para los tres equipos, American British Pullman, que cura Ciudad del Este, y Pumaware Chicauma, para los tres, sus equipos han navegado con éxito en el proceso de innovación. ¿Qué consejo vital le darían a otros estudiantes que quieren comenzar su propio proyecto de innovación, pero se sienten abrumados? ¿Dónde comenzar? Un consejo abierto de un equipo pues, enfocándose en la mentalidad o en el lado humano. Ejemplo, no tener miedo a fallar, el trabajar en equipo es clave, empezar de a poco. Es decir, ¿qué consejo vital ustedes como colegio le darían a otro equipo que quisiera comenzar en esto? Me gustaría que comenzáramos por el colegio Pumahue Chicauma. Sí, consejos que daríamos es que no intenten hacerlo solos, siempre buscar ayuda de un tutor, de un profesor o de alguien con experiencia. También es probar mucho el proyecto y si no resulta, seguir intentándolo, ya que podemos ver cómo mejorar cosas o cómo hacerlas de manera diferente. Y otra cosa también es trabajar en comunidad. La idea es que todos participemos en este proyecto, ya que todos tenemos ideas diferentes y eso también nos ha ayudado mucho. Y ojalá que les sirva a otros colegios que quieren hacer estas mismas cosas. Perfecto, muchas gracias al colegio Pumahue Chicauma, el colegio Ciudad del Este. No sé si le gustaría dar un consejo a alguien que quiera empezar en este camino. Hola, sí. Como grupo nosotros aconsejaríamos que a quienes quieran empezar sus proyectos y poder continuarlos, es que sea algo que les interese y les motive, ya que al tener la pasión y ese interés se les hará mucho más fácil poder continuar y lograr los objetivos y poder finalizar su proyecto de muy buena manera, tener un enfoque realista y accesible para poder finalizar. Bueno, y siguiendo la misma línea de mi compañero Franco, aconsejaría que antes de iniciar proyectos científicos se deben planificar objetivos claros y buscar medios de apoyo que puedan ayudarte a desarrollar tu proyecto científico de buena manera y así poder cumplir tu meta y objetivo.
Genial, genial. Dieron un punto clave, que es justamente esto de hacer algo que los motive. Porque claro, de repente nos ponemos a trabajar en cosas que pueden ser nada tan motivadoras y no hay tanta pasión. Así que los felicito también por aquel enfoque y aquel consejo que están siendo muy valiosos los consejos que están saliendo de este panel. Y vamos finalmente con el equipo American British. ¿Qué consejos justamente le darían a la gente que quiere empezar en este mundo? Yo creo en lo personal que algo que puede impulsar mucho a un proyecto es el hecho de hacer algo que en sí a uno le gusta. Porque hacer un proyecto que a uno le gusta no va a cansarse de ello. Va a seguir progresando con algo que uno quiere hacer. ¿Sí? No es como otros proyectos que lo pueden hacer como a- por, por simplemente a hacer un proyecto y así. En cambio, hacer un proyecto que en lo personal a uno le guste, uno quiere hacer, va a impulsarlo mucho más que otro tipo de proyecto. Sobre todo ser perseverante, seguir haciéndolo. Eso diría yo. Perfecto, es decir, también enfocado en el tema motivacional. Acá los tres equipos dieron consejos muy buenos, se enfocan en aspectos fundamentales, eh, en lo desafiante que puede ser, en la motivación que hay que tener detrás en tener a alguien que sepa sobre el contenido, en la perseverancia. Son consejos que realmente son muy buenos. Así que, qué conversación tan innovadora y reveladora la que ocurre acá. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros tres equipos extraordinarios, el equipo American British School, el equipo Manquecura Ciudad del Este y el equipo Pumahue Chicauma, junto a sus respectivos tutores y tutoras. Todos ustedes han demostrado a través de sus proyectos que la tecnología y la innovación no son solo herramientas, sino catalizadores para mejorar nuestro entorno y repensar el proceso de aprendizaje. Su trabajo es una brillante demostración de cómo la colaboración, la habilidad técnica y una actitud positiva ante los problemas del mundo real pueden hacer realidad las promesas de School of the Future. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Esperamos que estos ejemplos los anime a todos a abrazar la metodología de la innovación y a iniciar sus propios proyectos. Y qué mejor que con estos consejos que nos acaban de dar. Así que gracias nuevamente por su valioso tiempo y dedicación a la educación. Muchas gracias. Chao, chao, nos estamos viendo. Muy buenos días a todos. Soy Israel Muñoz, coordinador de aprendizaje digital de Comunidad Chile, y les doy la bienvenida a este panel de conferencia global de School of the Future. En esta sesión nos enfocaremos en el uso de plataformas digitales estructuradas. Veremos cómo la tecnología adaptativa, la gamificación y las herramientas socioemocionales están moldeando la experiencia educativa. Para ello contamos con grupos de destacadas educadoras, Victoria Belmar y Antonia Pérez, del Colegio Pumahue Chicureo, quienes nos hablarán de su trabajo con Evolite para matemáticas. María Esther Castañeda, del Colegio Manquecura Ciudad de los Valles, con su innovador uso de Minecraft Education para la educación digital. Y Marlene Carrasco, también del Manquecura Ciudad de los Valles, quien nos presentará cómo usó Microsoft Reflex para el bienestar socioemocional de los estudiantes. Vamos a revisar la metodología de 3 etapas que siguieron: objetivo, implementación y exhibición. Quiero comenzar con el por qué. Primero veremos un breve video sobre el uso de la plataforma Evolite. Vamos con el video.
Los objetivos para el uso de Evolite son desarrollar habilidades matemáticas de manera entretenida e interactiva, favoreciendo la comprensión y práctica constante en los niveles de segundo a sexto básico. Reducir brechas de aprendizaje matemática, especialmente en el eje de números, y mejorar la autonomía de los estudiantes. Evolite es una plataforma de reforzamiento matemático en base al juego, en donde el profesor puede acceder a reportes en tiempo real que muestran el proceso individual y grupal, lo que facilita la toma de decisiones. Se observa un incremento en la motivación de los estudiantes y disfrutan y aprenden más activamente. El algoritmo se adapta al avance de cada estudiante, ayudándolos a fortalecer las áreas más descendidas y avanzar a niveles más altos a su propio ritmo. Evolite se integra a nuestro colegio como un recurso complementario de la asignatura de matemática. Los estudiantes acceden semanalmente a una sesión con el uso de iPads desde el colegio y además se les otorga la libertad de practicar en casa en el tiempo que ellos lo requieran. El texto trabaja en la manera en que se presenta el tema, se modela el tipo de preguntas y además aporta un componente motivacional, ya que al terminar cada tema les ofrece una recompensa que los niños pueden escanear desde la app. El primer acercamiento a la aplicación se realiza a través de un tutorial que tiene además la funcionalidad de servir como una evaluación diagnóstica que modelará el nivel de dificultad de las preguntas con las cuales estos van a trabajar. Por último, la plataforma docente nos entrega reportes específicos en tiempo real. Podemos ir generando información acerca del nivel alcanzado por tema, el logro del curso y además el tiempo de uso semana a semana. Soy Sofía Sáenz del quinto C. Hoy día les voy a contar mis experiencias de Evolite y cómo es el juego. Evolite es un juego como para aprender matemáticas. O sea, tú puedes, el juego te va apareciendo preguntas y tú puedes ir con las preguntas, y tú las vas respondiendo bien, puedes ir ganando como mascotas o terminando batallas. Yo he aprendido mucho en Evolite. A mí antes me costaba sumar y multiplicar mental y ahora lo puedo hacer. Hola, mi nombre es Mateo del cuarto básico D y quiero contarles mi experiencia de Evolite. Es un juego muy fácil y entretenido en el que he aprendido mucho. Victoria y Antonia, ustedes eligieron Evolite destacando su algoritmo adaptativo y los reportes en tiempo real. ¿Cómo esta justificación tecnológica les permite, como docente, tomar decisiones pedagógicas más rápidas y efectivas para reducir las brechas? Bueno, el monitoreo que nos entrega Evolite nos permite hacer los reportes son constantes y son en tiempo real. Entonces nos permite estar en un constante monitoreo de los avances, nos permite además tomar decisiones informadas para ir viendo caso a caso quién necesita reforzar los diferentes temas, lo que nos habilita una intervención temprana y además permite el trabajo colaborativo entre docentes. De esta manera, la evidencia que nos entrega la plataforma Evolite nos permite hacer este trabajo constante con ellos. Entonces, si hay un área que algún niño está más descendido, tomamos la decisión de, ok, esta área hay que trabajarla más, pausamos el uso de la plataforma del video y nos vamos a reforzar en el texto que acompaña. Genial, genial. O sea, eso es un claro uso de cómo tomar los datos en tiempo real para tomar decisiones al instante y no después de un tiempo. Lo encuentro espectacular. Muy claro tu ejemplo. Ahora veamos cómo se utiliza Minecraft para ciudadanía digital. Así que vamos a ver un video justamente de aquello. La estrategia pedagógica utiliza fue principalmente la gamificación. Aunque se utiliza Minecraft, el enfoque no está en el juego libre, sino en una misión estructurada. Esto transforma la actividad de un simple pasatiempo a una experiencia de aprendizaje dirigida. El propósito es que cada estudiante se convierta en guardián digital, motivándolos a impulsar la importancia de la ciudadanía digital. En equipos colaborativos, ingresaron a las lecciones de ciudadanía digital activa y ciberseguridad, de esta última solo a Hogar, Dulce, Co.
Al final de cada actividad, se realizaba un plenario acerca de lo aprendido y la vinculación con el decálogo del ciudadano digital. Después de completar los desafíos, los estudiantes construyeron en equipo estructuras que representaban algunos de los principios de la ciudadanía digital, por una fortaleza de la privacidad, biblioteca segura, el castillo de las responsabilidades en línea, o un puente del respeto, para simbolizar la conexión empática y respetuosa entre el equipo. En este aspecto, también pudimos trabajar valores institucionales como la empatía y el respeto o el trabajo en equipo. Hola, me llamo Isidora. Hola, me llamo Bárbara. Nosotros entramos a Minecraft Education y hicimos buscar en la biblioteca ciudadanía digital. Y lo que hicimos fue que entramos. Entonces después, cuando creamos el mundo, tuvimos que entrar como una especie de castillo o museo. Entonces después vimos a un señor llamado Alfred. Hablamos con él y respondimos ciertas cosas. Después entramos al mundo y pudimos construir algo de educación o medio ambiente. María Esther, el objetivo de tu proyecto era fomentar la ciudadanía digital, segura y respetuosa. ¿Por qué usar un entorno de juego abierto como Minecraft en lugar de una presentación o un debate tradicional para enseñar algo tan estructurado como la ciberseguridad? Debo decir que a mí me encanta Minecraft. Hola Israel, sí, efectivamente la elección que realizamos es porque este juego abierto de Minecraft nos permite el aprendizaje experiencial y práctico, in situ. Entonces, de esta manera, los estudiantes aplican de forma directa todos los conceptos de ciberseguridad. Y lo mejor de todo es que es un entorno seguro el que les ofrecemos a ellos. Y de esta manera también ellos pueden construir sistemas de protección dentro del juego. Qué genial. Oye, de hecho, justamente uno de los estándares educativos justamente menciona de esto de establecer entornos seguros, simulados, donde el estudiante pueda practicar cosas de la vida cotidiana. Así que también encuentro espectacular esto de usar Minecraft para practicar lo que vendría siendo la ciudadanía digital. Te felicito. Pasemos a la implementación, el cómo. Conozcamos ahora la tercera iniciativa que se llama Mejorando mi bienestar con Refle. Vamos a ver un video al respecto. El proyecto se implementó a través de la integración de Reflect en la rutina diaria del aula. Las comprobaciones se realizaron al inicio de la jornada escolar, al final de la jornada o de una actividad, permitiendo a los estudiantes compartir su estado de ánimo en el panel de las emociones, para ser escaneado. La aplicación permite monitorear las tendencias de estado de ánimo del grupo, así como identificar las emociones principales que experimentan los alumnos a lo largo de la jornada escolar. Hola, aquí tenemos nuestro día lunar, el cual tiene unas tarjetitas con animalitos. Cada animalito tiene su característica positiva. Si yo pongo la tortuga acá, ella se siente muy bien. Por ejemplo, esta tortuga se siente súper bien. Esta orejita se siente feliz. Esta orejita está bien, o sea, más o menos. Este pingüino está como un poco enojado. Y este conejito está enojado. Por aquí, esta mariposa no siente ninguna emoción. Esto de las tarjetitas me hizo expresar muy bien mis sentimientos porque, por ejemplo, me ponía triste y me decía, ponía mi tarjetita y la mantenía, me decía cosas, porque estás triste, me ayudaba y eso. Me ayudó mucho. Servía para expresarnos y así. Y también podía entender lo que sentíamos. Hola a todos, yo soy Diego. Yo soy Fernanda. Y hoy día les vamos a hablar sobre el panel emocional Reflex. Ya,
El panel de Reflex es cuando te quieres expresar pero no quieres hablar. En el panel pones tu monito donde tú te sientes y vas a sentar. Por ejemplo, el Diego ve mi monito y dice, oh, la Fer se siente mal, vamos a hablar con ella. Ahí puede hablar, a ver si estoy bien. En cambio, la Fer, sin tener que hablar, dijo dónde se sentía poniendo su monito. Y yo puedo ver el mono de la Fer y saber cómo ella se siente y tratar de ayudarla para que se siente mejor. O si se siente bien, ir a hablar con ella. Muchas gracias. Marlene, tu estrategia de aprendizaje socioemocional, CEL, integró Reflect en la rutina diaria, pero también vimos una adaptación analógica, un diario mural físico. ¿Por qué fue importante mantener esa actividad física paralela a la herramienta digital? Es decir, que esta convivencia del panel con el panel digital en cierta manera. Bueno, nos permitió también visualizar las emociones de los estudiantes, ¿cierto? Y la diversidad de estas mismas, ¿ya? Se trataban de ayudar entre ellos, además aparecían estos emoticones que eran de animalitos, entonces ellos también los pudieron escoger, ¿cierto? Y nos permitió visualizar cómo se sentían, una preocupación por parte de nosotros los docentes y también de los estudiantes. Qué genial. Siempre quise ocupar Reflex con mi estudiante, trabajaba con estudiantes muy grandes, así que era un poquito complicado, pero me alegra mucho que hayan docentes que estén trabajando con esto y además de llevarlo de un formato virtual a un formato físico. Encuentro que eso es bastante tangible, conectar la realidad con el mundo virtual. Volvamos a Evolite. Victoria y Antonia, sabemos que en este momento está solamente Victoria. Su estrategia combina una sesión semanal en el colegio con la práctica libre en casa. La actividad clave del docente es el monitoreo de reportes. ¿Cómo gestionan la ansiedad que puede generar en los alumnos esta medición constante del rendimiento matemático? Bueno, Evolite es una plataforma tan amigable que los niños no reciben un reporte de error. Los errores solo se pueden visualizar en la plataforma del profesor. Entonces, los niños solo saben que están respondiendo preguntas, están ganando recompensas, que pueden seguir recorriendo este mundo maravilloso que tiene Evolites de una manera mucho más entretenida. Entonces, eh, no se genera esta sensación de ansiedad. Es más, lo que nos genera es demasiado gusto y anticipación de cuándo volvemos a utilizar Evolite. Oye, qué genial, es justamente lo que uno busca constantemente en la educación, el refuerzo positivo. Dejar de lado ese refuerzo negativo donde uno le dicen constantemente lo que se equivocó, sino que uno parte el aprendizaje desde aquel refuerzo positivo donde le decimos, mira, estás haciendo esto bien. Qué espectacular. Hablemos de los resultados visibles, porque justamente eso nos lleva a los resultados visibles. Cuando hablas de Evolate y los resultados, vamos al lado más visible. María Esther, en tu proyecto de Minecraft, los estudiantes no solo jugaron, sino que construyeron una fortaleza de privacidad y un puente del respeto. ¿Qué te demostraron esos ejemplos de aprendizaje? ¿Realmente entendieron el concepto abstracto de privacidad al construir algo digital? Sí, mira, efectivamente, porque muchas ventajas tiene Minecraft, pero una de ellas que nosotros destacamos mucho que tiene ciudadanía digital, ese mundo creado, es que los mismos estudiantes pueden navegar por territorio extendido, entonces les permite que de manera física como de manera digital esta convivencia se mezcla. Y desde ahí ellos tienen que colaborar para construir, respetar las ideas de los compañeros, tienen que tener ciertas propiedades virtuales de los compañeros y también tienen una parte individual que trabajar. Pero como se entrelazan estos dos aspectos de la convivencia, ellos a la vez aprenden a manejar estos conflictos de manera constructiva. Oye, me gusta mucho eso de manejar los conflictos en el mundo virtual. Me quedé mucho con ese espacio seguro donde ellos pueden interactuar y respetar el espacio del otro. Me agrada bastante ese enfoque de Minecraft. Te felicito mucho por lo que estás haciendo. Marlene, en tu proyecto de Reflect, el testimonio de la alumna que dice, me hizo expresar muy bien mis sentimientos, es bastante poderoso. ¿Cómo viste cambiar la dinámica social del curso, la empatía entre pares, desde que implementaste estos check-in emocionales? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo lo viste? Bueno, en un inicio los cambios se dieron de forma paulatina, ¿ya? Porque había que instalar esta cultura de esta aplicación, ¿cierto? A nivel personal y como curso, el modelamiento de mi parte fue dando el espacio para que los estudiantes también tuvieran la confianza,
y así también generar la empatía con el otro, ya porque se preocupaban por el otro, ¿verdad? Y esto fue lo que llevó a cambiar, ¿cierto? A que el curso fuera mucho más empático, mucho más preocupado, ¿cierto? Y eso nos sirvió mucho como curso. Qué genial. Creo que dijiste algo súper relevante, que es la parte del modelamiento. De repente, aplicar esta instancia a los cursos es súper complicado, a ellos les cuesta. Pero cuando hay un buen docente que está modelando, está dispuesto a abrirse con el curso y ser parte de ellos, creo que ese tipo de actividades tienden a ser muy significativas porque crean lazos muy importantes y todo ahí en adelante es crecimiento. Así que felicitaciones. Excelente. Ahora un debate abierto de unos 4 minutos. Vamos a hacer 2 preguntas que conectan con su proyecto con los temas de la conferencia. ¿Ya? Dice así. Marlene y Mariater, sus proyectos abordan directamente la ciudadanía digital y el bienestar. Victoria Antonia, el suyo se enfoca en rendimiento. ¿Debería toda plataforma de aprendizaje como EvoLight incluir obligatoriamente un módulo de bienestar socioemocional como Reflex, es decir, hacer conversar a todo el mundo? Yo creo que ahí está el futuro de las diferentes plataformas que se van desarrollando. La tecnología avanza de una manera demasiado veloz que uno ya no puede mantener claro cómo van estos progresos, pero no podemos olvidarnos de la parte emocional, lo que nos hace humanos. Entonces, poder incluir un componente como Research sería maravilloso. Ahora, Evolite no tiene ese componente, pero sí, nosotros estamos en constante contacto con los creadores de esta plataforma. Entonces, además de lo que es la plataforma, lo que es el juego, también hay un material de apoyo en términos socioemocionales, el seguimiento de la motivación por el aprendizaje. Entonces, eso siempre está presente. No evidentemente en la plataforma, quizás sería como el pro que podrían agregar ellos, pero sí está dentro de lo que es el proyecto. Genial, sí, comprendo y comparto totalmente lo que tú dices en esta instancia. No sé si alguien más tiene alguna opinión sobre esa pregunta que estaba mencionando recién. ¿No? Bueno, vamos a otra. Dice, vimos plataformas adaptativas como Evolite y entornos gamificados que vendría siendo Minecraft. Mirando el futuro de la inteligencia artificial, porque debemos recordar de que uno de los temas de la conferencia es justamente la inteligencia artificial. ¿Creen que la IA reemplazará la necesidad de estos entornos estructurados o los hará más potentes? ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial con estos entornos? Mira, en el caso de Minecraft, con los mismos estudiantes estuvimos analizando este aspecto de la inteligencia artificial y los mismos niños decían que es un aporte, es un complemento, porque de esta manera el juego, la plataforma, se vuelve más potente. Entonces, de esta manera se permite transformar tanto el diseño como la experiencia del jugador dentro de Minecraft. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial es un gran aporte para la plataforma. Y a su vez, esto va a permitir desarrollar proyectos mucho más avanzados. Y los mismos niños decían, permite simular comportamientos complejos y más colaborativos todavía. Oye, qué genial, genial. Sí, es verdad lo que dice. La IA va a potenciar bastante lo que estábamos mencionando justamente de Minecraft. No sé si alguien más tiene una opinión al respecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la IA viene aquí a potenciar todo de una manera más profunda, más contextual. Nos ayuda a que los niños puedan eh, tener, poder navegar en estas plataformas de una manera más adecuada a sus necesidades. Sin embargo, eh, es fundamental no olvidar el rol humano. La mediación docente, la contención socioemocional y el sentido pedagógico va a seguir siendo insustituible. Entonces, el equilibrio entre la tecnología y la pedagogía está en lo que nosotros tenemos, en nuestro rol docente, que es el que tiene que transformar la educación digital. Tal cual. La IA es un asistente, es un apoyo, pero siempre somos los educadores justamente quienes debemos visar aquella información o aquel apoyo. Y es el docente el que tiene que estar siempre ahí entre medio de la inteligencia artificial y el estudiante para olvidar ese factor humano. Así que concuerdo plenamente con ustedes. Bueno, se nos acaba el tiempo.
Ha sido un panel fundamental sobre cómo las plataformas están redefiniendo el aprendizaje y el bienestar. Mi agradecimiento a todas las participantes, a Victoria Belmar, a Antonia Pérez, a María Pérez Castañeda, a Marlene Carrasco, por lo que aportaron justamente en este panel. Y gracias a todos por su sintonía en The School of the Future. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Israel Muñoz, soy coordinador de aprendizaje digital de la red de colegios Cognidad Chile. Y es un verdadero placer darle la bienvenida a nuestro panel de la Conferencia Global de Cognidad de School of the Future. Esta conferencia es un espacio donde nuestros estudiantes exhiben sus competencias digitales. Y hoy nos enfocaremos en uno de los temas centrales, el presente y futuro de la inteligencia artificial en la educación. Tenemos el privilegio de contar con 3 equipos extraordinarios que han desarrollado proyectos innovadores usando IA para resolver problemas éticos, médicos y de convivencia. Del colegio Pumahue Curauma, el equipo del proyecto El uso ético de la IA está Máximo Blanco, Javier Besoaín y Florencia Quesada, junto a su tutor Mario Eliezer. Del colegio Manquecura Ciudad del Este, el equipo del proyecto Inteligencia Artificial para Diagnósticos Médicos, Felipe León, Emilio Cabrera, Álvaro Pérez, Diego Ibáñez y Benjamín Meneses, junto a su tutora Silvia Flores. Y del colegio Manquecura Valle Locampino, el colegio Sal IA, con Nicolás Santana, Ailén Cerda, Antonia Carvajal y Cristóbal Escobar, guiados por su tutor Rodrigo Muñoz. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Antes de iniciar esta conversación con el equipo de Pumahue Curauma, los quiero invitar a conocer su proyecto, el uso ético de la IA, y para eso quiero que vamos a ver su video. Así que, corre video. ¿Qué es la ética? La ética apunta a la revisión de los códigos de valores, intenta poner en perspectiva los modelos de comportamiento posible en torno a un tema determinado. IA en estudiantes. Según encuestas realizadas por tercero medio a nivel colegio, a cursos de séptimo a cuarto medio, los resultados demuestran la importancia de enfocarnos en esta ciudadanía digital. Nosotros, los jóvenes, que somos el futuro. Un aprendizaje digital ahora significa un futuro con uso de la IA responsable. Este gráfico muestra cómo la mayoría usa la IA de 1 a 2 veces por semana, seguido de un uso de 3 a 4 veces por semana. El segundo gráfico muestra que la IA es más utilizada como apoyo en matemáticas y ciencias, seguido por lengua y literatura e historia. Hola, buenos días compañeros. Hoy les voy a presentar el decálogo del buen uso de la IA. Punto número 1. Evitar el uso malicioso. Punto número 2. Solicitar fuentes para comprobar tu información. Punto número 3. Cuidar tus datos personales al utilizarla. Punto número 4. No tomar la IA como consejera médica. Punto número 5. No utilizarla en evaluaciones porque afecta tu aprendizaje.
vas a utilizar, entrega información correcta. Punto número 7. Que nunca reemplaces tus pensamientos. Punto número 8. Buscar áreas que respeten los derechos de autor para generar responsabilidad. Punto número 9. Expresa tus emociones sin intervención de la inteligencia artificial. Punto número 10. Revisar el porcentaje del uso de la guía en trabajos grupales. Muchas gracias. En nuestro proyecto también queremos liderar una campaña de 2 fases, con la finalidad de respaldar y expandir este conocimiento sobre la ciencia. Fase 1. Un decálogo donde fue especificado cada detalle sobre el buen uso de las ciencias. Fase 2. Instaurar una página web en donde se pueda entrar y ver la información de cada uno de los puntos antes mencionados. El equipo Pumahue de Curauba, ustedes identificaron que los estudiantes ya usan la IA, pero el problema no es si la usan o si no la usan, sino cómo la usan. ¿Qué les hizo darse cuenta de que la necesidad principal era la ciudadanía digital y el uso responsable de la inteligencia artificial? Bueno, a medida que avanzábamos en el año escolar, nos fuimos percatando que gran parte de los trabajos que se hacían como curso y como estudiantes estaban hechos con inteligencia artificial. Pero el problema no era que estuvieran hechos con IA, el problema era o que estaban mal hechos o que los mismos estudiantes no entendían los conceptos y palabras que utilizaban las inteligencias artificiales. Además de que la información no siempre o nunca venía con las fuentes y en los trabajos uno no puede poner hecho por ChatGPT, por ejemplo. Y sin mencionar que después los conocimientos no estaban siendo adquiridos de forma eficiente y que el pensamiento crítico de los estudiantes estaba decayendo porque al final dependían del razonamiento de una inteligencia artificial. Qué genial tu palabra y tu análisis, porque como equipo se dieron cuenta de algo sumamente importante de que no era la persona la que aprendía, sino que era la inteligencia artificial, lo cual es un hallazgo muy interesante. Muchas gracias por esta intervención. Ahora vamos a introducir el proyecto de SALT IA de Manquecura Bayero Campino. Así que vamos a ver ese video. Bienvenidos al Colegio Manquicura Bayelo Campino. Acompáñenos a la sala donde nació todo nuestro proyecto de IA. Aquí se inició todo, detectamos una problemática y quisimos darle una solución. Todos sabemos que desde la pandemia los tiempos ya no son como antes. El estrés pareciera estar en el aire, y sabemos que eso podría afectar la convivencia escolar. ¿Y quiénes se llevan mayor carga de esto? Nuestra área de bienestar, un equipo pequeño pero con una gran misión. Y como salvaguarda somos todos. Decidimos hacer un cambio. SALT IA funciona gracias a la implementación de todas las políticas necesarias referentes al actuar docente en casos de salvaguarda. Su misión y principal objetivo es orientar al docente de manera inmediata en los pasos a seguir después de elaborar un registro de la situación. Cabe recalcar que solo se especializa en casos leves o causas aisladas, pues aquellos de mayor gravedad siempre deben ser verificados por especialistas. En la siguiente situación de ejemplo presentamos el caso de 2 estudiantes, inexistentes obviamente, Martina y Javiera, entre las cuales se desarrolló un protocolo luego de que Javiera utilizara un apodo despectivo hacia Martina, 4 ojos, después de que ésta hiciera uso de sus lentes nuevos. Una vez descrito el hecho objetivo, el chatbot analiza el caso y consulta preguntas claves en caso de que falte información a especificar. Posterior a esta confirmación, se emiten orientaciones básicas del cómo proceder y se redacta un registro, así como los correos correspondientes a los involucrados en el caso de ser necesarios, a DSL con un tono informativo de registro y medidas que se plantean, y a los apoderados de los involucrados. Pero, ¿sería realmente viable esto? Quisimos buscar experiencias más personales para confirmarlo. Aquí sus comentarios.
Sí, yo creo que con respecto a la aplicación de protocolos, sería muy interesante ver cómo ustedes pueden hacer que sea un proceso mucho más ameno y más rápido de llevar, en el sentido de que muchas veces no se sabe cuáles son los papeles necesarios, cuál es el orden para aplicar las entrevistas. No lo sé, yo pienso en profesores nuevos, por ejemplo, no saben si tienen que entrevistar primero al estudiante o al apoderado, no lo sé. Entonces sería súper bueno que todo eso estuviese automatizado y que yo pudiera preguntarle a esta especie de IA, ¿cierto? No sé si lo digo. Súper bien, po. O sea, creo que ustedes están haciendo un excelente diagnóstico. Creo que están teniendo la visión de mirar como más al futuro, entre comillas, de cómo probablemente más adelante se van a resolver todos estos conflictos. O sea, estoy seguro que en unos años más todos los colegios o muchas instituciones van a tener chatbots para resolver ciertas cosas o para facilitar, porque en el fondo esto no reemplaza el trabajo de nosotros como seres humanos, pero sí lo facilitan. Entonces, yo estoy súper contento que sean ustedes los que representen, porque en el fondo están mirando algo real, una problemática concreta que es del colegio, y están ofreciendo una solución súper concreta y real, y más encima súper actualizada a la tecnología como que la que tenemos hoy en día a mano. Así que sí, es una persona de confianza. Equipo Manquecura Campín. Ustedes vieron que el estrés está en el aire y que el equipo de bienestar, aunque pequeño, tiene una gran misión. ¿Cómo detectaron que su iniciativa podría ser útil? Con lo del estrés está en el aire, determinamos que pasado tiempo de pandemia, los alumnos y jóvenes tenían grandes problemas para reintegrarse a las interacciones sociales presenciales. El equipo de bienestar se encarga de que la convivencia escolar sea lo mejor para los docentes. Y como salvaguardan somos todos, seamos parte para colaborar esta problemática, por eso nosotros estamos interesados por esto. Bueno, nosotros como estudiantes nos dimos cuenta que los problemas en verdad no son los conflictos, sino que es que los procesos son realmente tardados y eso es lo que afecta como a la resolución final. Oye, los felicito mucho por darse cuenta de aquellas cosas que de repente son invisibles al ojo del estudiante, así que felicitaciones. Es el momento de presentar el equipo de Manquecura Ciudad L. Les invito a ver su video. La problemática fue el problema con la medicina tardía y errores humanos. Los médicos se suelen equivocar con los resultados y llegan muy tarde, lo cual es un gran problema. Gente ha muerto y muere por ello. Las personas afectadas por el problema se sienten realmente frustradas y tristes, ya que no poder salvar una vida de un familiar o un pariente hace que estas personas sufran mucho. Por eso implementaríamos nuestra medida de la IA asistente, compañero de trabajo para el médico, y así tener unas respuestas más rápidas y precisas a la hora de responder un diagnóstico médico. Nuestras ideas para la problemática es que la IA pueda leer radiografías, detectar cánceres malignos y enfermedades maliciosas. También la queremos implementar en zonas rurales y bajar el costo a las investigaciones. Nuestra idea para la IA fue buscar información válida de universidades de Chile, de Estados Unidos, para que la IA pueda tener recursos necesarios para la medicina y tener también la capacidad de que sea más rápida y certera. Equipo Manquecura Ciudad L. Ustedes se enfocaron en la velocidad y la precisión. ¿Por qué decidieron que la IA debía ser un asistente o un compañero del médico en lugar de reemplazarlo? Bueno, primero que todo, gracias por este espacio que nos dieron de abrazo con nuestro proyecto de la Feria Científica, porque realmente lo agradecemos mucho. Bueno, realmente no queremos reemplazar al médico por la IA, queremos complementarlo, ya que esto sí haría que el médico pueda trabajar más rápido, de una forma más segura y con una bitácora de viaje por ejemplo, del paciente, y no equivocarse con cosas de remedio, etcétera, cosas así. Realmente no buscamos reemplazarlo, sino ayudarlo. También hicimos un estudio, o sea, hubo un estudio de Microsoft que mostraba a 20 médicos contra 20 IENS.
La cosa es que los que tenían un trabajo muy complicado, un paciente muy complicado. La cosa fue que los médicos acertaron la enfermedad que tenía el paciente y déjame terminar, en un 20%. No fue tan acertado como por ella que obtuvo 80%. Era una enfermedad muy difícil de adivinar con tan poco tiempo. La cosa es que si juntamos el médico con la IA tendríamos básicamente un 100%. Perfecto, o sea, ustedes se dieron cuenta de que no era sustituir el médico, sino que la IA podría complementarlo y mejorar el trabajo que hoy día haces. Así que los felicito por eso, es genial lo que han logrado descubrir. Equipo Manquecura Valle Campino, volvamos con ustedes. Su foco también fue apoyar profesionales. ¿Por qué un chatbot que orienta sobre casos leves o causas aisladas era la mejor forma de ayudar? Porque el chatbot actúa como complementario para aumentar la eficacia de salvaguarda. También, como el chatbot está focalizado en cada caso, se puede buscar soluciones más rápidas y efectivas. Así entonces podríamos evitar o como causar el ambiente o causar un ambiente de al gusto como de inseguridad o de inseguridad. Y también, como ejemplo, en caso de aislado chatbot, que te da soluciones rápidas y precisas, obviamente, y evitar futuros problemas en los casos aislados. Y en los casos leves también te da los mismos tips, tal, pero también te da como tips de cómo solucionar y tener un mejor ambiente. Y eso optimiza el trabajo de los salvaguardas al tener mejor respuesta y abarcar muchos más casos. Genial. Entonces también vieron en la IA justamente un asistente que podría agilizar el trabajo de la gente de salvaguarda, al igual como los chicos de Manquecura Ciudad del Este lo vieron como un asistente. Así que excelente. Ahora quisiera que hablemos sobre la ideación de sus proyectos. Equipo Pumahue Curau. Su decálogo tiene 10 ideas. ¿Cuáles creen que es la regla más importante que idearon? Quizás la que solicita más fuentes o nunca reemplazar el pensamiento propio. La que consideramos más importante vendría siendo no reemplazar el pensamiento propio, dado que muchos estudiantes utilizan la inteligencia artificial hasta para redactar opiniones o alguna respuesta que tenga que ver con razonamiento crítico. Perfecto, es decir, el pensamiento propio del ser humano tiene que estar por delante de lo que vendría siendo la IA, no reemplazarlo por lo que la IA nos diga, ¿cierto? Correcto, sí. El equipo el equipo Manquecura Ciudad del Este. Tu IA ideada es muy potente. Lee radiografías, detecta cánceres. ¿Cómo surgió la idea clave de implementarla en zonas rurales para bajar los costos? La idea principal se nos vino a la cabeza porque en zonas rurales, un ejemplo claro es Santa Cruz, un lugar de campo donde no hay casi, el hospital más cercano está como a 20 kilómetros. Es demasiado lejano. Y aparte en ese hospital no hay ningún especialista, ni uno solo. Entonces, si van a ese hospital, hay muy probable que le den algo que no tienen. Y tienen que dejar la ciudad de hacer todo un atado que son que necesitan la ayuda ahora mismo. Con eso en mente, pensamos que esta idea poniéndolo en espacios rurales sería lo mejor. O sea, como dice mi compañero, para espacios rurales cuesta mucho encontrar médicos y no hay especialistas también. Y entonces, al ir a la ciudad, la persona puede empeorar en el camino o incluso fallecer. Entonces, por eso quiero implementar la IA en espacios rurales. Y también, además, esto ya salvaría muchas vidas, ya que de 2 a 4 millones de personas mueren cada año por aglomeraciones en los hospitales o por exámenes erróneos. Espectacular. Es decir, están entregándole más herramientas al espacio donde actualmente no existe. Es una visión muy, muy genial la que ustedes tienen sobre cómo la IA podría ayudar al centro. Finalmente, me gustaría abrir un espacio de diálogo o debate. Podrán participar libremente e intercambiar visiones, si así lo quieren. Y llevamos con eso. Hoy existen dos visiones de la integración de la inteligencia artificial en la sociedad.
Una donde la IA reemplaza funciones y otra donde complementa los roles que conocemos y abre nuevas oportunidades. Y es justamente la que mencionaban acá. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo justifican su visión? ¿A quién le gustaría dar alguna idea respecto a aquello? Empecemos con Manquecura Valle Lo Campino, que levantó la mano. Bueno, nosotros pensamos que si la inteligencia artificial, más allá de un reemplazo directo a lo que puede llegar a ser una persona humana, pensamos ya que se podría complementar con una herramienta, porque originalmente para eso fue creada. Perfecto, es decir, fue creada en su origen justamente como una herramienta y no para sustituir. Ok, creo que Ciudad del Este iba a decir algo. Sí, exacto, vamos con Ciudad del Este. El problema de nosotros es que tenemos tantas limitaciones al momento de crear la IA que nos faltan recursos para que la IA sea más potente y todo, pero estamos intentando mejorarla y actualizarla a día a día. De hecho, la última actualización que le pusimos a la IA es que ya puede empezar a leer radiografía y ver imágenes de huesos rotos, por ejemplo, tumores o cosas así. Tenemos el computador aquí si desean ver cómo funciona y cómo leen la IA los diagnósticos. Genial, o sea, tienen todo ahí ya montado y listo para funcionar, pero justamente ahí en el video se podían ver algunas de aquellas cosas, así que, no, genial, es decir, estar entregándole cada vez más funciones a la IA para poder ir avanzando es un paso importante. Pumagu Curauco, no sé si estaban levantando la mano también. Sí. Nosotros creemos que es mejor complementar que reemplazar, y como dice nuestro decálogo, no puede reemplazar tu opinión en el debate, o en un debate o un panel. Nosotros creemos que debe ser mejor complementar para que te ayude a formular, o sea, que te dé fuentes, que te ayude a formular tu opinión en vez de hacerla por completo. Sí, nosotros como equipo lo conversamos cuando recién nos reunimos y hablábamos de que nuestros padres nos decían lo mismo, que este mismo debate se dio con la creación de Google. Entonces, si Google se volvió un aliado más que un enemigo, la inteligencia artificial tiene que ser nuestro aliado. El único problema es cómo lo usamos. Exacto, me quedo con esas palabras. El único problema es cómo lo usamos. Muchas gracias por sus intervenciones. Tienen muy claro el norte hacia donde quieren ir con su proyecto, así que los felicito por eso. Antes de concluir, quiero agradecer sinceramente a nuestros 3 extraordinarios equipos de los colegios, el Colegio Pumahue Curauma, Manquecura Ciudad del Este y Manquecura Valle Campeón. Trabajo con creces como la inteligencia artificial, ya por un proceso de innovación centrado en las personas, puede abordar problemas reales de ética, salud y convivencia. Ustedes están definiendo el uso responsable y demostrando que la inteligencia y la tecnología puede ser una solución súper concreta y real para ayudar a otros. Gracias por compartir su visión y su trabajo. Al público, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.